Pues arranca el tiempo de tertulia, arranca el tiempo de opinión. Desde las 7 en punto les hemos contado la actualidad en Buenos Días España. La comentamos hoy con Alicia Rubio, miembro de Vox. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Ya con calores normales en esta época del año, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estoy en la misma situación que el resto de los madrileños y que el resto de los españoles, con mucho calor. Ahora mismo tenemos 22 grados. Bueno, es una temperatura de momento agradable, pero a partir de ahora pues la cosa irá subiendo de temperatura. Francisco Paco Trejo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Rafael. Gracias, Paco, por estar con nosotros. A vosotros. Iván Vélez, director de la Fundación de NAES. Buenos días. ¿Qué tal, Iván? Bien, pues aquí pasando calores madrileños, como tú bien dices, y viendo la trepidante actividad del gobierno. Defendiendo a España desde la Fundación de NAES, ya que no lo hacen los que tendrían que hacerlo, los pues que cobran sí, por ello. La verdad que de NAES es una fundación que no tendría sentido en otros países, pero en España lo tiene totalmente porque, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Me imagino que estéis al tanto de las maniobras que se están haciendo y las que quedan por ver, y las que desconocemos, claro. Nosotros hoy desde las 7 les estamos contando en el informativo algo que, pues eso, lo que decía antes Iván, en otros lugares esto sencillamente es impensable. No es que no suceda, es que no puede suceder. Es imposible que ocurra. Es decir, que un embajador de España en Estados Unidos, por decir lo que viene en la Constitución, es decir, lo que todos sabemos, y es que evidentemente no hay presos políticos porque no puede haberlos. Claro. Es decir, es que esto no es discutible. O sea, hay cosas que no es una cuestión de opinar. Es que usted no respeta mi opinión. No, si usted puede opinar lo que le dé la gana, pero esto es una mesa, esto es un micrófono y esto es una botella de agua. Por tanto, usted puede opinar lo que le dé la gana, pero las cosas son lo que son. Y un preso político es, por ejemplo, lo que hay en Venezuela. Es decir, lugares donde efectivamente por defender una idea te meten en la cárcel. No solo te meten en la cárcel, es que te torturan dentro de la cárcel y después persiguen a tu familia y si pueden la matan. Claro, eso pasa en lugares bananeros o en dictaduras que normalmente son de extrema izquierda. En España no. En España los golpistas catalanes están en la cárcel por golpistas, no por sus ideas. Es distinto, es decir, por atentar contra la norma básica que regula la convivencia de todos los ciudadanos. Bueno, pues esto que lo entiende hasta un niño de 3 años y se lo explicas medio bien, el que no lo quiere entender no lo va a entender. Y los golpistas es imposible que lo entiendan, claro. Pues este señor, Joaquín Torra, que recordemos es el presidente de Cataluña sin haber jurado la Constitución ni prometerla y sin haber prometido acatamiento a las leyes ni al rey, pues hizo allí su numerito, se enfadó, se marchó del acto en el que estaba Pedro Morenés y después pues hizo unas manifestaciones diciendo, bueno, pues que estaba indignadísimo y que era una agresión, era absolutamente intolerable y ofensivo hacia el país. Supongo que se refiere a Cataluña con lo del país y a la institución. Vamos a escuchar las palabras de Joaquín Torra, ayer indignado con las declaraciones de Morenés. Si el presidente español, si el ministro de Asuntos Exteriores comparten este discurso de 6 folios que venía ya preparado y escrito solamente para tildarnos de mentirosos y para continuar falseando la historia de lo que está pasando en Cataluña. Falseando la historia, dice el tipo. O sea, un profesional de falsear la historia y un mentiroso profesional, un mentiroso compulsivo al que le pagamos el sueldo a los demás, los que sufrimos sus mentiras, acusa a los demás de lo mismo que hace él. Pues le respondió Pedro Sánchez de esta manera. Lo que sí que le puedo asegurar es que presos políticos en España no hay. Lo he dicho en muchas ocasiones, no solamente hoy, que no hemos variado nuestra posición. Lo que hay es, pues una crisis política que tenemos que resolver desde la política. Yo tengo una fecha de reunión con el presidente de la Generalitat, me parece que es el día 9 de julio, y hay muchos elementos donde no solamente tenemos que hablar de estas cuestiones políticas, sino también tenemos que hablar del día a día de los catalanes. Bueno, por lo menos en lo fundamental parece que estamos de acuerdo, incluso el presidente del gobierno, en que no hay presos políticos. Eso dice hoy. Ya vemos el 9 de julio lo que le dice a Joaquín Torra. Exactamente, de momento las declaraciones son más o menos aseadas. Pero bueno, pero es que este señor, yo creo que lo que había que hacer era empezar a poner pies en pared con él. O sea, ¿Cuál de los dos se refiere usted? Voy a empezar por el que ha hecho las declaraciones más penosas.
Y desde luego lo que es increíble es que no se le procese por delito de odio contra los españoles, ahora que está tan de moda el delito de odio, con todo lo que sabemos que ha escrito y ha dicho. O sea, luego además es un individuo que si no jura la Constitución y si no, pues bueno, pues este señor no es nada, ni representa ninguna institución. Y luego además está utilizando los famosos sistemas marxistas en los que le das la vuelta a la realidad y además exiges que te pida perdón el agraviado. O sea, entonces... Te arreo con una piedra en la cabeza y me tienes que pedir perdón. Claro, porque me has obligado a darte con la piedra en la cabeza. Sí, sí. Entonces, bueno, es que lo de este señor es una permanente tomadura de pelo. ¿Qué teníamos que hacer todos? Pues lo que está empezando a pasar, abucheo doquiera que va. O sea, al final, en el único sitio donde no le tenían que abuchear es en su casa, que a lo mejor está también. Pero bueno, yo creo que es que lo que hay que hacer es la relegación pública de personas que parece que nuestros poderes públicos no son capaces de ponerles en el sitio que tienen que estar, y es que si realmente son delincuentes o son personas que no representan a nada y a nadie porque no han seguido los protocolos, las pautas, etcétera, pues a su casa, y si no, pues a dar cuenta de sus palabras de odio y en fin, y de su locura racista. Pero fíjate, Alicia, todo eso que tú dices, yo estoy contigo. Pero ¿quién le da alas a Joaquín Torres, al independentismo y al secesionismo? ¿Quién le da alas? Pedro Sánchez. Ya. Pedro Sánchez, que ha dicho que desde que él ha llegado, la realidad en España es otra. Claro que es otra. España está patas arriba. España está patas arriba y, como dijese, o como podría decir Alfonso Guerra, no la reconoce ni la madre que la parió. ¿No? Efectivamente, es eso así. Entonces, es terrible y es así. A mí lo que realmente me preocupa es el discurso de Mr. Yeye, ¿no? Mr. Yeye es el presidente del gobierno. Porque unos días nos aparece con gafas de sol, otros días con un juego de manos al estilo de los malabaristas, ¿no? A mí lo que realmente me preocupa es el cambio de discurso de este señor. En función del sitio en el que está, nos cuenta una cosa o nos cuenta otra. Al parecer, sobre lo acontecido en Washington, ya ha habido una primera controversia entre el ministro Borrell por las declaraciones que hizo y el mismo presidente, que prácticamente venía de forma metafórica o utilizando un lenguaje así muy manipulador, venía a desautorizar las palabras de Borrell. Yo no tengo claro todavía que no le vaya a pasar factura este hecho a Pedro Morenés, al embajador de España en Washington. Yo creo que le va a pasar factura a medio plazo. Probablemente no nos enteremos porque nos va a pillar de por medio el verano, como no nos vamos a enterar de otras tantas cosas, aunque algunos estaremos ahí a la expectativa para poder comentarlo, ¿no? Porque yo creo que es importante que digamos a los españoles lo que está ocurriendo, que haya casas como Intereconomía que nos permiten el poder decirlo, ¿no? Y que los españoles obren en consecuencia. Aquí lo único, este señor siempre tuvo dos discursos. Y lo decía hace un momentito, ¿no? Dice, la realidad española ha cambiado hace que nosotros no hemos llegado. Este señor siempre tuvo dos discursos sobre Cataluña. Uno, el que tenía con Mariano Rajoy, para Rajoy, el gobierno del Partido Popular y los españoles, y el segundo discurso que tenía para los catalanes. Y él lo que busca es lo que yo siempre dije que tuvo que hacer el Partido Popular, es decir, activar el 155 y convocar elecciones. Él está calentando el ambiente y calentando la banda en Cataluña. Y en el momento que esté en la máxima ebullición, va a pedir la aplicación del 155 y a la postre convocar elecciones, con lo cual tenemos que estar muy ávidos porque nos las vuelve a colar por la escuadra. Yo no veo esa, me gustaría, Alicia, no me gustaría matizar una cosa, porque, claro, decir ahora lo que está haciendo el presidente del gobierno en relación con el separatismo, pues obviamente es oportuno porque ya tenemos un nuevo presidente. Pero tenemos que recordar a nuestros oyentes y espectadores que el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, de la derecha, pudo bloquear la investidura del golpista Joaquín Torra y no lo hizo. No movió un dedo para que este golpista, que es tan golpista como Puigdemont, como Junqueras o como todos los que están en la cárcel, pudiera ser presidente. Pudo hacerlo y no lo hizo. Sí, efectivamente. Esa es otra de las cosas que dejó de hacer el Partido Popular. Sí, yo no creo de ninguna manera que pretenda, o sea, ese doble discurso que tiene con Cataluña, de ninguna manera creo que va a hacer el 155, digamos, endurecerlo, sino que precisamente lo que venía era quitar el 155 y a darles alas a estos señores. Y es lo que de alguna forma, por lo que sea, no lo tenía tan fácil Mariano Rajoy. Y yo creo que es parte de las razones por las que este señor ha aparecido.
Yo ya dije en otra tertulia que yo pensaba que esto estaba todo pactado, que sigo sin entender cómo Rajoy no dimitió 3 días antes y hubiéramos tenido elecciones, que hubiera sido por lo menos lo más sensato. ¿Cómo nos dejó en manos de este otro señor? Y claro, yo contaba con el tema Cataluña, que se iba precisamente a quitar el 155, que se iba a dar alas a estos señores, que se les iba a dejar campo abierto para que continúen con el asunto. Lo único que se van a encontrar en contra es al pueblo español. Si consiguen controlar al pueblo español, esto continuará. Y lo que no contaba yo es que, claro, también está poniendo en marcha toda la agenda del género que el Partido Popular ha consolidado, pero no ha llegado a avanzar en exceso. Ya tenemos ley de eutanasia, es una ley terrible que los españoles no saben la facilidad con la que los van a pasaportar. Y además no les van a preguntar, porque tenemos experiencia de otros países y países además que siguen los protocolos más seriamente y aún así hay coladeros de todo tipo. Y bueno, y esa extraña reunión de nuestro señor presidente con el señor Soros, que todos ya empezamos a saber qué es exactamente la cara de qué es el señor Soros, o sea que vamos a tener agenda del género, vamos a tener, infortunadamente, pienso yo, al señor Sánchez en la Moncloa hasta el último día por la mañana para poner en marcha todo eso. Y lo vamos a pagar y se lo debemos al señor Mariano Rajoy, al señor Sánchez, lógicamente, a los pactos que tienen y a todas esas personas que quieren ver España troceada. Iván. Bueno, yo es que claro, no conozco los pactos. Puedo suponer que existen, pero no podemos tampoco especular constantemente. Lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez... que el partido del racista Torra, lo del racista hay que repetirlo machaconamente, que no se nos olvide, porque como además lo tiene por escrito, pues ahí está, ¿no? Son sus obras. El racista, un hispanófobo de manual, un individuo pues en ese sentido despreciable, absolutamente, claro. Son socios. Es que son quien, su partido es quien apuntala al poder de Sánchez. Entonces es muy difícil que Sánchez, yo no veo la publicación esa del 155, sinceramente no lo veo. Veo más bien componendas y veo sobre todo el truco de cuando los políticos españoles hablan de que los conflictos territoriales se deben solucionar con la política, yo siempre tiendo a entender que tratan de colársela a los jueces. Es lo que tiendo a entender. Pero también podríamos darle el beneficio de la duda, y siendo generosísimos, y darle la razón. Es decir, claro que se puede solucionar desde la política. El asunto de Cataluña, por supuesto, no se va a solucionar desde la gastronomía o desde la botánica, ¿no? Por ejemplo, ideas. Pues una idea que se puede, para solucionar el problema catalán, en el cual se están cercenando los derechos de los españoles, es la ilegalización de estas sectas hispanófobas que se escudan bajo nombres pues tipo PDeCAT y compañías. Es decir, eso desde la política se puede hacer. Sabemos que no lo van a hacer porque la propia Constitución española está diseñada para que tenga cabida esta gentuza. Entonces, por supuesto, yo animaría a que se solucionara políticamente el asunto, pero claro, de una forma completamente opuesta a la que propugna probablemente Sánchez. Por otro lado, en Cataluña hace ya unos años se puso de moda el famoso cordón sanitario, que se trataba ni más ni menos que de aislar al PP, suponiendo que el PP fuera un partido muy patriota, que es una suposición generosísima y bastante gratuita, ¿no? Ahora bien, como es una ingenuidad pensar que todas las soluciones están en la carrera de los Jerónimos, creo yo que es una ingenuidad. Yo lo que propongo, siempre lo digo, es que los españoles activemos nuestro poder como ciudadanos que somos de una nación política, soberana y solvente en el mundo. Es decir, que ese cordón lo podemos empezar a hacer los ciudadanos. ¿De qué modo? Pues efectivamente abucheando a este sujeto impresentable, absolutamente, Joaquín Torra. ¿De qué modo? Pues no dejando pasar ni una, el aislamiento, porque realmente son pues una especie de propagadores de odio, nada más. O sea, el espectáculo que dieron en Nueva York el otro día es de unos energúmenos absolutos. Los echaron porque, claro, es de paleto. Son unos provincianos que van haciendo el ridículo por todos los sitios con toda su cursilería, ¿eh? Y aparte del foro de donde lo echaron del Smithsonian Mission,
que es uno de los museos de referencia histórica de los Estados Unidos de Norteamérica, que está a 1000 metros de la Casa Blanca, ¿no? Es decir, lo echaron del corazón. Cualquier observador imparcial dice, este es un paleto que evidentemente no tiene mayor recorrido. Lo que pasa que, claro, es un paleto desde fuera. Visto desde España, es un golpista peligroso. Claro. Y otra cosa que yo quería decir, yo lo que no entiendo es qué hace un gobernante español o un cargo público recibiendo un tipejo con el lazo amarillo. Porque el lazo amarillo es un insulto a los españoles. Pues claro, es intentar hacer colar la idea de que hay presos políticos. En absoluto lo hay. Lo que hay es unos individuos pues que han llegado tan lejos precisamente por ser españoles, porque en ningún otro país se les permitiría haberse financiado con dinero público para hacer lo que están haciendo, y yo creo que un cargo público español no puede estar sentado en la misma mesa con un sujeto con el lacito amarillo de Marras. Lo has dicho perfectamente, claro. Iván. Cierto. Tendría que haber sido exactamente al revés. O sea, en vez de marcharse este impresentable, tendría que haber, obviamente no haber sido invitado, pero claro, se llega a presentar allí el tipo, el señor Morenés, el embajador, tendría que haber dicho, yo con este impresentable que está con este lazo, yo no estoy. Por cierto, no Se quiero queda él, el que me quiero guste dejar yo. de disparar a todo lo que se mueva, efectivamente, con los medios, Para eso está la con los tertulia, medios de claro. comunicación, con algunos sobre todo. Yo ayer, como soy un hombre morboso, a la hora de comer puse La Sexta. Lo hago a menudo, lo hago a menudo. Pero eso luego Una de quita mis años, perversiones. quita años para el purgatorio, Iván. Bueno, tómatelo así. Y años de salud. Pues me alegro. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que no puede ser es que en los medios de comunicación, como ayer vi a un individuo, me parece que era, no sé si era de Unión Cultural o de ANC, con el lacito de Marras allí en la tertulia, llamando carnicero a Morenés. Y el señor, ¿cómo se llama? Antonio Ferreras. Antonio García Ferreras, sí. Llamó carnicero, se quedó así un poquito sorprendido, pero no lo echa. Es decir, hay una complicidad de medios y de empresas y de un conjunto de que no se circunscriben únicamente a Cataluña, que no nos confundamos, que es lo que está envenenando el asunto. Es decir, con esos señores no se puede ir a ningún sitio. ¿Por qué? Porque es que el lazo amarillo, insisto, es un insulto a la soberanía nacional y a la nación española. Clarísimo, en España no hay presos políticos. Lo que hay es unos individuos que han intentado quebrar la soberanía nacional. Entonces, evidentemente hay que entalegarlos, hay que hablar. Además, hablo en esta jerga porque ya como llevan unos meses afortunadamente en la cárcel la conocerán. No, yo lo que quería decir que medios como los que está describiendo Iván y algunos otros más que todos conocemos se han quitado la careta para convertirse en verdaderos comisarios políticos, ¿no? Y aparte de estos medios, es el golpe manifiesto que han dado en Televisión Española, ¿no? Anulando por decreto toda la dirección anterior, saltándose por sálvase a la parte la jerarquía legal vigente en España, que por encima de un decreto está la ley, que no lo olvidemos, y trayendo al Consejo de Radio y Televisión Española a gente de Cataluña. ¿Que nos van a blanquear? ¿El golpe de Estado? Claro. ¿El secesionismo no lo van a golpear? Es decir, yo lo que no entiendo realmente es, si nosotros en el Congreso de los Diputados está representada la voluntad del pueblo, la voluntad del pueblo decide una ley para Radio Televisión Española, ley que también hay que decirlo ha estado bloqueada por el anterior gobierno y que han echado a andar otra vez de mutuo acuerdo con Ciudadanos. ¿Por qué llega un señor que ha sido elegido, que no ha sido elegido por el pueblo y que está en Moncloa de manera legal, pero ilícita, elegido por los herederos de ETA, los que han amamantado a ETA y por los independentistas y secesionistas, y cambia la voluntad del pueblo? ¿Cómo tenemos que llamar a esto? Vamos a tener que empezar a llamarlo autoritarismo, porque este señor, en tanto que están imitando a la política de los Estados Unidos y han tratado de imitarnos a Kennedy, a Obama, ahora parece que quiere imitar a Trump con los decretos. Allí son órdenes presidenciales y aquí decretos. Porque ahora aquí todo se va a hacer por decreto. Hasta sacar a Franco del Valle de los Caídos por decreto. Cuando lo que se votó el año pasado en las Cortes fue una proposición no de ley. Que no va a ninguna parte. Acaba de decir, perdona Alicia, acaba de decir Iván el tema de las tertulias y de los lacitos y demás. Bueno, yo el otro día dije que Podemos es un partido que por muchos motivos tendría que haber sido ya ilegalizado. Podemos no puede participar en el sistema político español por la sencilla razón de que defiende ideas que están fuera de la legalidad y que en otros países no se permiten. O sea, lo que propone Podemos está fuera del marco constitucional. Mientras no se reforme la Constitución, por lo menos en el sentido que ellos quieren, este partido no debería existir. Tiene que ser ilegalizado, por lo que sabemos y por lo que imaginamos. Pero además este partido, o sea, el líder de este partido, Pablo Iglesias, el otro día se va
a las cárceles a ver a los golpistas y repite otra vez la frasecita de que en España hay presos políticos. Lo dice un tío que tiene 70 diputados en el Congreso. Esto es una mala broma. Socio de Sánchez. Socio de Sánchez. Ayer, Rufián, que es socio de Sánchez. Otro socio de Sánchez, que habla también de presos políticos y que monta permanentemente numeritos. Un día lleva a las esposas, otro día lleva la impresora, en fin, convirtiendo la sede de la soberanía en un circo, que es lo que les gusta a ellos. Diciendo ayer que el embajador de España en Estados Unidos, el señor Morenés, que me da igual del partido que sea, es el embajador de España en Estados Unidos, y punto. Le llama el señor de la guerra a Pedro Morenés. Vamos a escuchar a Rufián. Es lógico que un señor de la guerra diga lo que dijo y se comporte como se comportó. Me parece lamentable que un cargo tan importante como Morenés pues miente de manera flagrante en un sitio tan importante. Me parece normal la reacción. Esto es lo que tenemos en el Congreso, ¿eh? Qué lástima. Esto es lo que hay en el Congreso. De todas maneras, yo ahora me estaba acordando respecto a si habría que ilegalizar a Podemos o no. Desde luego, las pretensiones de Podemos no son nada buenas para España, pero yo me estaba acordando de un vídeo que hay por ahí, que yo lo he mirado y efectivamente el señor Iglesias lo dice. Habla de hay que hacer una política con cojones, que es un tipo de expresiones que utilizaba en sus kilométricos discursos Fidel Castro y tal, y diciéndole, es decir, incitando al delito a los que le estaban oyendo, diciendo, todos sabéis hacer cócteles molotov. Vamos a ver, imbécil, porque no se merece otra cosa. Si por una casualidad a alguno de tus acólitos se le ocurre tirar un cóctel molotov y mata a 2 personas o las quema vivas, ¿qué hacemos? Diciendo que se hicieran cócteles molotov, que se utilizara porque además ahora resulta especialmente ridículo, que se utilizara la ocupación. Decía, vosotros estáis pagando hipotecas, pues de eso nada, aquí no hay que pagar hipotecas, ocupación. Y luego vemos cómo se compra con una hipoteca, o sea, lo de la ocupación, que tiene un cierto riesgo y que además es delito y que le recomienda a sus seguidores, que yo no sé cómo los tiene, para él no rige. O sea, claro, porque, caray, es que yo es que no. O sea, yo ya he llegado a un punto en el que realmente creo que hay que empezar a poner pies en pared y que determinados señores que mienten, como está mintiendo Rufián y diciendo que el que miente es el otro, este señor diciéndole a la gente que haga ese tipo de cosas, vamos a ver. Es que creo que hay que empezar a discernir y que no puede ser esto del diálogo, el consenso, la concordia, la tolerancia. No, hay cosas que no se pueden tolerar. Pero yo estoy de acuerdo contigo y no se pueden ni se deben tolerar. Pero la pregunta es, el debate que tenemos aquí lo tiene la sociedad. Yo veo a una sociedad que está pensando en el Mundial, que está pensando en las vacaciones y que muchos de ellos estaban pensando en tener un trabajo después de 8, 10, 12 años sin trabajo o mantener el que han conseguido hace 4 o 5. Y que votan de manera crítica. Y que votan de manera crítica por impulsos, por redes sociales y por lo último que llega. Pero volviendo al tema de Pablo Manuel Iglesias. Pablo Manuel Iglesias es la avanzadilla de Sánchez, es el vicepresidente en la sombra, o el presidente, yo le llamo presidente y al otro es el ocupa de Moncloa, quiero decir, y lo manda a Cataluña a que le diga el verdadero sentimiento del gobierno a Torra, y sale y dice, no, los dos perseguimos el mismo objetivo, pero no queremos llegar por el mismo camino, es decir, los dos perseguimos la República, pero uno a través del independentismo y otros a través de la Constitución. Oiga, señor Iglesias, usted, hablando de Constitución, cuando usted ha votado en contra del artículo 155 en el Congreso, usted ha votado en contra de la Sagrada Unidad de España. Usted, que ha tenido la decencia y poca vergüenza de pasearse por las cárceles españolas en nombre de Pedro Sánchez para visitar a los políticos presos. Usted, que propone crear un narcoestado en España. Pero hombre, por favor, tenga un poco de decencia, decéntese antes de hablar, o enjuáguese la boca con lejía. ¿Lo del narcoestado, a qué te refieres con el narcoestado? Sí, cuando ha propuesto que se legalice la marihuana para enriquecer las arcas del Estado y ponerse mal las botas, ¿no? Iván. Eso es lo que me refería. Bueno, la verdad que la situación es muy mala. Lo peor del panorama en el que estamos es que sospechamos todos pues que hay una especie de acuerdos bajo la mesa que desconocemos. Claro, alguien dirá, bueno, si los desconoces, ¿por qué hablas de ellos? Bueno, pues porque los indicios invitan a pensar en algo así. Es decir, hay como una especie de reparto de papeles. Pablo Iglesias, pues sí, efectivamente fue el otro día a Extremera a visitar a los
golpistas, no Sí. presos, pero dice presos políticos después. En fin, que hay una sintonía enorme, y luego la debilidad en la que está, con la que ha llegado Pedro Sánchez, pues le va a obligar a hacer concesiones de todo tipo. Aunque habría que revisar también el concepto, en este caso, de revisión, porque mucho me temo que algunas cosas las hace de grado, como decían los clásicos. Es decir, que para él no es ningún engorro hacer determinadas cosas, porque está de acuerdo con ellas. En fin, una situación bastante difícil. Una pequeña pausa. A las 8:56, como siempre, vamos a por los cafetitos y continuamos en la tertulia en Buenos Días España, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Son las 9 de la mañana, seguimos en directo en la tertulia de Buenos Días España con Paco Trejo, con Iván Vélez y con Alicia Rubio. Alicia hace un ratito ha citado a George Soros y yo quiero hoy, referirme a la información que publicaba ayer Infovaticana, con Gabriel Ariza al frente, y la verdad es que es una información que ha tenido una enorme repercusión, citando también a los compañeros, lógicamente, de OK Diario, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este miércoles, o sea, anteayer, en Moncloa, con el gurú de la especulación financiera, con el multimillonario húngaro George Soros. Alrededor de las 7 de la tarde, Sánchez y Soros comenzaban ese encuentro, que en principio no estaba en la agenda pública del presidente del gobierno. Esta charla duró cerca de 1 hora y media. En la misma estuvieron presentes otras 2 personas no identificadas que podrían tratarse de asesores de este financiero. Para los oyentes que no estén familiarizados con estos temas y se pregunten quién es George Soros, bueno, pues nuestros compañeros de Infovaticana nos aclaran. Es un magnate multimillonario, especulador financiero húngaro de origen judío. En las últimas décadas ha dedicado alrededor de 15.000 millones de dólares a promover el aborto, la homosexualidad y la cultura de la muerte por todo el mundo, a través de Open Society, a la que aportó el año pasado otros 18.000 millones de dólares. Soros tiene como principal objetivo frenar, mitigar e invertir la marea de las leyes que consideran al feto como persona y las enmiendas constitucionales, e iniciar un conjunto robusto de organizaciones que promuevan y defiendan los mal llamados derechos sexuales y reproductivos e inyecten una nueva forma de pensar. Bueno, pues con este tipo se reunió ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según estas informaciones, sobra decir que no ha trascendido nada de lo que hablaron, aunque bueno, es fácil imaginarlo. Aunque ¿no? sí, eso es lo malo. Sí, Teniendo en cuenta las últimas actuaciones en materia de inmigración, en la que tanto tiene que decir el señor Soros, ¿no? Vamos a ver, aquí muchos tenemos la impresión y ciertas certezas de que estamos metidos en, digamos, que no nos dirige concretamente Sánchez, que tampoco sería una maravilla, pero bueno, sino que además a Sánchez lo dirigen de arriba con unos intereses que son tan absolutamente contrarios a los intereses de los españoles que es para echarnos a temblar. Este señor es cabeza visible de lo que se ha dado en llamar, lo que muchas personas tenemos la sensación, un nuevo orden mundial, unas nuevas políticas globalistas, mundialistas, que no nos favorecen en absoluto, que además es cierto que la Open Society y otras asociaciones directamente relacionadas con Soros están, es decir, se implantan en los países, reciben dinero público exterior. Ahora ha salido claramente el caso en Argentina. Este tipo de organizaciones, como estaba implantada desde 2008, muchísimo, es decir, lleva trabajando desde 2013 con mucha actividad a favor del aborto en un país en el que estaba prohibido. Hay un momento en el que estas asociaciones se agarran al erario público y a partir de ahí son como garrapatas y continúan trabajando, pero recibiendo dinero público por cosas benéficas que se supone que hacen. En fin, es que el problema es eso, que es exactamente lo que ha hablado nuestro señor presidente con un señor cuyas asociaciones están expulsadas de Rusia y de otros países precisamente porque son de una auténtica disgregación social, o sea, hacen un daño social monstruoso y da miedo pensarlo, ¿eh? Y de momento ya nos han metido a la eutanasia, que es lo que digo. Es decir, todos sabemos que el estado del bienestar necesita una base social amplia y en España ya no tenemos una pirámide, tenemos un rombo poblacional. Esto no se sostiene, tampoco se sostiene trayendo inmigración. Y bueno, y la solución, todos la vemos muy clara, pues empieza, o sea, a mí no me parece la solución, sino que la solución que ven es la eutanasia. ¿Qué ha traído el señor Soros para los españoles? Pues les aseguro que no son los Reyes Magos. Fíjate, coincidiendo, a ver,
tenemos lo que ellos se merecen, ¿no? El presidente del gobierno estuvo rindiéndole ayer pleitesía a Soros, porque en teoría va a ser el que le va a financiar según qué reformas o según qué medidas a través del lobby de presión, porque él está bastante metido en la economía española y tiene participaciones en empresas muy importantes. Entonces va a jugar a presionar a cambio de beneficios. Eso lo vamos a ver por ahí, pero tomándote el pie del tema de la eutanasia, el otro día cuando se aprobó en el Congreso, se filtró, no sé cómo, un informe que venía a decir que un jubilado consumía su aportación a la Seguridad Social a los 12 años. Sí. Entre 12 y 13 años, con lo cual, si nos jubilamos a los 67 y 12, 79. A partir de ahí, juzguen ustedes. A partir de ahí, Caritas, ¿no? No, a partir de ahí, como ustedes te pongas malo... Eutanasia. Claro, digo los que sobrevivan, los que consigan sobrevivir. Iván. Bueno, esta reunión también se presta a todo tipo de especulaciones porque evidentemente no vamos a conocer el contenido. Se puede. Lo asombroso es que nos hayamos enterado. Sí, también empezamos, es quiero decir, empieza a haber mucha gente que está enterada de cosas y ha sido bueno que Yo creo que lo filtran ellos adredes, ¿eh? A lo mejor lo filtran porque ya se creen tan impunes que ya no tienen ni siquiera. Puede ser, pero si se creyeran pero yo voy a hacer una autocrítica. Si son tan impunes, pues el pueblo español, la nación española se lo merece. No nos engañemos, si hay unos sectores... Perdona, Iván, perdona, Paco, pero si la gente no es al señor de Moncloa no lo hemos votado los españoles. Bueno, pero vamos a ver. Lo han votado sus militantes. Vamos a ver. Sí, pero también son españoles. Sí, ya. Claro, bueno, vamos a ver. Pero no ha salido de una urna. Han sido una serie de carambolas que nos encontramos a ese señor. Pero tú puedes llegar por muchas carambolas, pero si la población está anestesiada, pues es lo que te hace mantenerte. Yo te garantizo que no hay ningún régimen político en la historia que no tenga la complicidad mayoritaria o de las mayores cantidades de poder de la propia sociedad. O sea, por decirlo más simplemente, Iván, si me permites, tenemos lo que la gente ha querido tener, es decir, no nos engañemos. Que no ha sido elegido como presidente del gobierno en las urnas, de acuerdo, claro. Es que es así. Pero este señor tendría que haber sido, por así decirlo, cribado. Claro. Dentro del seno de su propio partido. O sea, en su partido los militantes tendrían que haber dicho, este no. Por eso a mí no me gusta pensar que tenemos una especie de casta, voy a utilizar la palabra de ese colectivo al que pertenecería y al que tanto lo usaba, que es Pablo Iglesias, que hay una casta separada del pueblo. No, señor. Claro, aquí hay unas interconexiones. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las primarias del PP. Ahí había una especie de colectividad enorme de 800.000 personas, que es la que con esa ficción jugaban y se la creía mucha gente, y ahora quien va a ser puesto pues tiene que tener conexiones con esos grupos que han quedado. Entonces, ¿a dónde quiero yo ir a parar? Todas estas medidas se implantarán si la sociedad está anestesiada. Y si la sociedad no tiene unos mínimos criterios, porque, vamos a ver, eutanasia, decir eutanasia es decir, eutanasia es buena muerte. Pues buena muerte la quiere tener todo el mundo, evidentemente. Nadie quiere estar agonizando de una manera terrorífica. Nadie quiere estar... ¿Y qué es buena muerte? Pues para un yihadista buena muerte es hacer la guerra santa. O sea, quiere decir que eutanasia no es decir nada. Hay que precisar más los términos. Hay que decir si es eutanasia activa. Es decir, que esto ya está esto está muy visto. Lo que pasa es que si la sociedad está embrutecida y no tiene ningún criterio ni nada, pues unos dirán eutanasia sí, eutanasia no, pues por una serie de tics ideológicos que a lo mejor ni ellos los entienden. Es decir, que aquí hay que afinar muchísimo. Luego, otra cosa que yo quería poner sobre la mesa, sí, porque estos temas no son nada simples, no son nada simples. Para nada. ¿Traen inmigración o no traen inmigración? Pues como ha dicho Alicia, yo esto hace muchos años que me preocupa y con Alejandro Macarrón lo he hablado muchas veces, que él está metido en este, me pasa datos cada 2 por 3. Estamos en un rombo. Entonces, inmigración, sí, necesariamente sí. Sí, necesariamente sí. Pero legal. A ver, inmigración legal y inmigración de trabajo. Un momento. Déjame terminar, por favor. Tranquilos, dejadle hablar. Evidentemente sí. Porque es que no hay reposición poblacional. Es que, insisto, yo me lo he estudiado un poco. Para que haya reposición, cada española debe tener 2,1. Sí, o sea, claro. cada español o cada pareja, debe tener 2,1. Perdón, cada pareja, evidentemente no 1. 2,1 porque hay infertilidades, porque hay gente que no tiene pareja, porque hay gente que muere prematuramente. Entonces, estamos en un 1,2 o 1,3. Entonces, explicarme sin inmigración
¿cómo mantenemos la sociedad política española? De ninguna manera. A ver. Ahora, cuando yo digo inmigración sí, no estoy diciendo inmigración sí premiando al que se salte la valla. No, estoy diciendo... claro, es que evidentemente no voy a decir, no soy tan ingenuo como decir, pues venga, aleluya, lo que quiera la gente. Ojo. Pero inmigración sí. Inmigración sí, regularizada, Regularizada. y priorizando, como hacen todas las naciones, a aquellos que comparten con un pueblo vínculos naturales. Justo lo que iba a decir. Como la lengua, como la tradición, como la cultura, como la religión. Sí, y digo más, inmigración hispanoamericana sí. Eso es. Esas son mis posiciones clarísimas. Ahí estamos, por lo menos yo estoy de acuerdo. Perdón por los golpes. Y además... No. Sí. Estoy de acuerdo con él. Bueno, a ver, vamos a ver. Efectivamente, se va a necesitar en este momento y tal, y lo que tenemos es que ya las dificultades para reponer todo eso ya son de generaciones, ¿eh? O sea, es que al haber muchísimos menos ciudadanos, aunque esos ciudadanos siguieran digamos, la ratio del 2,1 famosa, es que no es reponible la población, y naturalmente que sería bueno que viniera inmigración estable, inmigración con trabajo, inmigración de fácil asimilación por la población española. Todo eso estamos de acuerdo. Pero no esto que no se sabe quiénes vienen, que vienen de forma irregular, que además encima no vienen a establecerse en muchos casos, esto hay que regularlo muy bien. Porque al fin y al cabo, si todos queremos que España sea un país del bienestar y que las personas que han venido de fuera tengan una calidad de vida, tenemos que regularlo. Esto no puede ser el patio monipodio. Hombre, está claro, lo que no podemos asistir es a la demagogia que hemos vivido estos días en España y al espectáculo bochornoso que han dado ayer en Bruselas, y que han firmado a las 5 de la mañana para la creación, y fijaos, yo les llamo campos de concentración, ¿no? Donde van a reunir a los inmigrantes, y ellos mismos ya empiezan a ponerse el parche en el ojo y dicen, no, si no vamos a crear un Guantánamo ni agujeros para inmigrantes. ¿Y qué van a estar en Alemania los campos? ¿Qué quieren decir con eso? No. Paco, ¿dónde van a estar? Dime lo que lo quiero oír. No, el otro día... dime dónde van a estar. Te lo voy a decir, tu presidente del gobierno... Y el tuyo también. Bueno, mío no. Si mío es el de todos. No, es que... Si es de Iván es tuyo. Es como el dinero público, no es de nadie, tu señor. Presidente del gobierno, tu querido presidente estuvo llegando a un acuerdo con Angela Merkel para adquirir la cuota de refugiados de Alemania durante los próximos años. ¿Dónde crees tú que van a crear esos campos de concentración? Quiero oírlo de tus labios. España, claro, en Italia, en Albania. Pues mira, probablemente, esto me viene muy probablemente algunos pondrán en Marruecos. Claro. Y lo que no se da cuenta el presidente es que esos campos de concentración, llamados de otra forma y en mejores condiciones, ya los tenemos en España, y que se llaman CIES, señor presidente, señor Redondo, CIES. Están en España, centro de recepción de inmigrante. O sea que no que el día que se sepa lo que está ocurriendo ahí dentro, o sea que no están en Hamburgo ni en Bruselas. Eso es otra cosa aparte que merece 1, 2, 3 o 4 tertulias. Sí, efectivamente. Sí. Pero yo creo que se sabe poco. Yo simplemente le estaba recordando al señor presidente que ya disponemos de esas plataformas de recepción de inmigrantes, como les gusta llamarles. Uh-huh. Hay una cosa, es que volviendo al tema de la eutanasia, que llevas razón en que la gente no sabe, la gente piensa que es que ellos eligen a 4 días de morir, oiga, pues mire, estos 4 días de agonía, pues me los ahorro, etcétera, y no es cierto. No es cierto. Yo les recomendaría que utilizaran el verbo en tercera persona. La ley de eutanasia es que nos eutanasian. Nos eutanasian. Matar a los otros. Exactamente. No, que sepan los españoles que los van a eutanasiar, que no van a ser ellos los que... Y la siguiente cosa, yo al señor Torra, yo propongo desde este programa que se le llame racistorra. También. Porque creo que la batalla de los términos... o rachistorra, incluso. Yo le llamaría racistorra, porque es un señor racista y se apellida Torra, racistorra. Así que... a mí me gusta decir... En rigor sería es un supremacista, porque razas no hay, o sea, no es de una raza distinta, quiero decir, que es un tío muy feo, o sea, evidentemente es bastante... No, joder, me parece un tío feo. Sí, hay memes por ahí. No es tan guapo como mi presidente. No, es más guapo. Mira, por ejemplo, me parece más guapo Pedro Sánchez, que es de la misma raza que Torra, pero... De la misma raza que racistorra. Sí, pero lo que pasa que Torra, y es que estas son las esencias del catalanismo. Sí, no, eso está claro. Esto es tan fácil como ponerse a leer, por ejemplo, a Paco Caja. 2 volúmenes en ediciones Encuentro, La raza catalana. Uno se los lee y ve las fuentes ideológicas de esa gente que son
son racialistas, que es como se llamaba en su momento, el racialismo, que es una cosa que está a medio camino entre el supremacismo y la raza, aunque ellos sí que estaban con el cráneo, a vueltas con el cráneo, pero claro, cuando los nazis pierden, pues ya no queda nada bien seguir midiendo el cráneo, lo del cacéfalo, lo del braquicéfalo. Entonces, es un supremacista mentales que nos odia y nos desprecia. Entonces eso hay que ponerlo, recordarlo todos los días, que ese individuo, el lazo, es eso. Que llama, que tenemos un bache en el ADN, ha dicho lo que me sorprendió a mí es que en Estados Unidos lo dejaran estar en un sitio público con el lazo amarillo, con la connotación que tiene para los norteamericanos el lazo amarillo, que era algo para héroes de guerra. O sea, te quiero decir que no era para un supremacista, para un independentista, para un... Pues ¿sabes una clave de por qué se le deja a ese sujeto hacer lo que hace? Pues porque la diplomacia española lleva durmiendo un montón de años. No, yo creo que no quieren que porque además yo sé de primera mano, es decir, porque lo he oído yo de boca de un diplomático, que les dijeron que tranquilitos, que esto que no me hallo. Claro. Y si los americanos ven que el embajador español recibe a este tipo, dirán, bueno, pues si lo recibes... Que lo ha hecho muy bien Morenés, se vaya desde aquí mi felicitación y espero que, muy bien, pero tenga el apoyo que no tendría que haber recibido ni estar en el mismo sitio que un tipo como ese. Por cierto, déjenme que a las 9:15 celebre, como periodista, que se ha terminado la manipulación en el ente público Radio Televisión Española. Señores, no vuelvan a sufrir, estén tranquilos, porque desde hoy se garantiza la neutralidad, la más pura objetividad periodística en la tele que pagamos entre todos. Porque el periodista Andrés Gil, actualmente redactor jefe de política del digital eldiario.es, que dirige Ignacio Escolar, madre del amor hermoso, es el nuevo presidente de Radio Televisión Española. Es un cargo que han pactado, como pueden ustedes imaginar, el PSOE y Podemos. Lo acaba de confirmar, absolutamente alborozado, Pablo Iglesias en el programa Espejo Público. Ha dicho, me alegro de que el nuevo director de Radio Televisión Española sea Andrés Gil. Y hace muy bien en decirlo, porque esta gente por lo menos no tienen complejos. Pero, hombre, claro, que lo va a ocultar. No tienen complejo ninguno. Yo creo que al final también se han quitado aquí la careta. Acaban de poner a un comisario político al frente de Radio Televisión Española. ¿No crees en la neutralidad de Andrés Gil? No, ni en la de Andrés Gil, ni en Ignacio Escolar, ni en toda la saga de ellos. Esto es Zapatero 2 en aparte, podría haber sido peor, porque la otra candidata era la directora de Público, Ana Pardo de Vera. Eran los dos candidatos que había, que era la propuesta por Podemos. Ha ganado el del PSOE. Pero estaba ahí, y hombre, a ver, a un comisario político, si tú lo pones, es porque va a poner Radio Televisión Española al servicio del nefasto gobierno de Sánchez Stein y al servicio del Partido Socialista Español. Eso lo tengo claro. Ahora, y luego, si vamos a hablar de la idoneidad, hombre, al final lo van a poner a presidir una empresa. Por muy público que sea y por mucho que se juegue con dinero de los españoles, no deja de ser una empresa. Y dudo yo de que este señor, sin escrúpulos, el señor Gil, mano derecha de Ignacio Escolar, tenga los conocimientos adecuados u oportunos para dirigir una empresa de gran tamaño como es Radio Televisión Española. Salvo que vaya a ser el títere Pero a ver, de Podemos. Francisco, vamos a ver. Precisamente de lo que tendríamos que hablar en las tertulias cuando se habla de un presidente de Televisión Española es de la aptitud. Esa es la única cuestión de la que tendríamos que hablar. Porque, ¿qué otra cosa ha sido José Antonio Sánchez, nombrado por el Partido Popular con un decreto ley, el único apoyo del Partido Popular, en el año 2012? Pues ha sido lo que va a ser esta nueva persona para la izquierda, exactamente lo mismo, con una diferencia. Y es que a José Antonio Sánchez yo le conozco personalmente, es un gran profesional, es un tipo muy sensato, es una persona, desde luego, más cultivada que la mayoría de compañeros de profesión, eso se lo puedo garantizar, y es un caballero español de una pieza. Pero es pura casualidad, me refiero, en este caso era así. Lo habrá podido hacer mal o bien, yo en eso no entro, pero es un buen profesional José Antonio Sánchez. Sí, pero insisto, con lo que tendríamos que acabar es con esa dependencia nociva que hay de los partidos políticos con este tipo de nombramientos. Sí, yo te lo decía antes al inicio de la tertulia, cuando estaba hablando de que el Partido Popular había tenido todo parado, y ahora cuando se decide echarlo adelante, llega un señor que no ha sido votado por los españoles, quitándole y hurtándole la libertad de decisión a las cámaras,
y poniendo a un comisario político al frente de Radio Televisión Española. Quiere decir que es espabile el Partido Popular. Yo sí quería hacer un comentario al hilo de lo que ha dicho Rafa en relación a Sánchez, el expresidente de Televisión Española, ¿no? Al cual yo no conozco. Pero sí que tengo una buena opinión de él porque hace un año y pico, creo recordar, la leyenda negra, ya sabes, un tema que a mí me atañe bastante. Él hizo una muy buena defensa de la acción española en América. Así es. Y a mí, sinceramente, dado como está el patio actualmente en España, ideológicamente, que una persona sea capaz de decir eso en público, pues me parece muy interesante, ¿no? Quizá eso haya pesado en su erosión, porque claro, los socios de Sánchez son pues partidos de un trasfondo hispanófobo evidente. Total. Vamos a ver, yo me acuerdo de muchas cosas que ha dicho Pablo Iglesias. Por cierto, el Manuel creo que se lo quitó, ¿eh? Bueno, pero se llama Pablo Manuel. Pero vamos, sí, pues Pablo Manuel. Fue bautizado así. Fue bautizado así, por mucho que le duela. Ese era el que decía, yo no puedo decir España, porque para ellos España es un momento muy concreto de la historia nacional, que es el Frente Popular. Claro, eso es una cosa absurda, porque una nación no puede ser un fogonazo de 3 años, ni para bien ni para mal. No, eso no tiene sentido. Históricamente eso no se sostiene. Alemania no es ni la Alemania nazi ni la no nazi, es todo. Y entonces, en ese sentido, pues él como gobernante español o como hombre que aspira a gobernar España, sí tiene que poder decir España, porque entonces ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, es que es así, así de mal está la cuestión. Entonces, yo con respecto a Sánchez, ya que le han movido la silla, pues hombre, yo le agradecería desde aquí aquella defensa que hizo del Imperio Español, porque además lo hizo muy creo bien, que hay que hacerlo. Y además lo hizo con argumentos. Lo hizo muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. 9:21, continuamos. Muy interesante, como siempre, la tertulia. Hoy con Alicia Rubio, Paco Trejo e Iván Vélez. Ya no hay distinción, es que son la misma cosa. O sea, pero de una forma tan lamentable y tan nauseabunda como que la conferencia episcopal con su radio, es decir, la cadena COPE, esté defendiendo, por ejemplo, en el tema de la inmigración, los mismos postulados que la cadena SER con el Partido Socialista. Los mismos, con las mismas palabras. Sí, bueno, oiga, pero ¿qué es esto? Y luego, vamos a ver, y luego con estos bailes de directores y de... Claro, cuando hay un cambio de gobierno, esto lo hablamos en una tertulia con Horcajo hace tiempo, aparejado al cambio de gobierno vienen un montonazo de cargos, evidentemente, ¿no? Claro. En todos los sectores, incluso el mediático. Y, hombre, no seamos tan ingenuos. Los medios de comunicación tienen sus intereses, tienen su ideología y tienen su agencia de colocación. Es decir, que ahora con el cambio de Andrés Gil, del cual yo no tengo opinión porque no lo conozco, la verdad, puedo sospechar más o menos de qué pie cojea, pero no voy a lanzarme a la piscina, pues tendremos unos tertulianos y no otros. Hombre, no nos engañemos. Yo llevo viendo iba a decir una barbaridad, toda la vida, había un adjetivo que iba a ponerle a la vida, a Enric Juliana en Televisión Española. Claro. Que es una especie de oráculo catalanista que dice y no dice, sabe y no sabe, y está ahí todos... Este es el gesto que hago por la tele, pues todo el tiempo. No nos engañemos, en el periodismo hay una corrupción enorme. Pero Iván, perdóname que te matice una cosa. Cuando has dicho los medios tienen una ideología, no, si eso me parece bien, que tengan una línea editorial. Eso es lógico. Todos tienen que tener una línea editorial. Por supuesto. Lo que no es lógico es que sean partidistas, es decir, de partido. Que dependan patológicamente del partido, que no nos engañemos, les paga. Ahí voy yo con la corrupción, que son una especie de... son agencias propagandísticas en gran medida. Ya está. Pero tú nada más que tienes que ver, por ejemplo, con la llegada de Sánchez Teín a Moncloa, lo primero que cambia en el panorama mediático español es la dirección del país. Que le hacen una entrevista que es un libelo directamente, que es la colocación de las preguntas y respuestas de Sánchez directamente y se lo atribuyen a la directora y al vicedirector del país. Española, bueno, sí, pero además se notaba, ahí en la entrevista que le hicieron a Televisión Española se notaban los periodistas que estaban ahí porque no les quedó más remedio que estar, o porque algunos de ellos se la tragaron. Solamente había que ver las caras del presentador,
Sergio, para ver cómo se las tragaba. Que por cierto, vamos a ver cuánto tiempo nos dura en el 24 horas. ¿Quién es el director del periódico La Razón, Paco? Tu tocayo, ¿no? Mi tocayo, pero vamos. Tu tocayo, ¿qué fue de Rajoy en Cataluña? ¿Qué fue de Rajoy en Cataluña, Paco Maruenda? Mira, la mano derecha, la izquierda y la del medio, todas. Paco Maruenda se vende al mejor postor. Es como una veleta que va en función de donde sopla el viento. Pero que lo que trato de decir es que no veamos diferencias que no hay entre unos y otros, que estamos hablando de lo mismo y que llevamos 40 años así. 40 años. Cuando llegan al poder, luego simpatizaremos más con unos que con otros, pero eso son simpatías personales. Pero los hechos son los hechos. El Partido Popular y el Partido Socialista, los dos, cuando han llegado al gobierno, han hecho lo mismo con los suyos, lo mismo. Y unos nos caerán mejor que otros, insisto, que a José Antonio Sánchez le he conocido yo, y es un gran tipo, pero me da igual, está igual de mal. Está igual de mal. Yo quiero en Radio Televisión Española al mejor, al más independiente, al más íntegro, a un tío que tenga una hoja de servicios espectacular, un tío que haya hecho distintas cosas y que sea apto. Eso es lo que quiero. Y quiero que la información, dentro de que haya libertad de opinión, sea, pues hombre, que esté lo más contrastada posible y lo más alejada de intereses particulares. Eso es lo que yo creo que todos deseamos de una televisión pública. De todas maneras... No que llegue el partido y el que llega a la Moncloa ponga a su tipo a su mano derecha. Es que ese es el problema de... A ver, porque hemos hablado de tener una ideología o de tener... Bueno, es que los medios privados pueden tener lo que les dé la gana, pero los medios públicos tenían precisamente que ser lo más rigurosos y lo más neutrales. Y nos encontramos desde hace mucho tiempo, nos han acostumbrado a que efectivamente Televisión Española y todas las televisiones autonómicas, etcétera, en realidad son un aparato de poder, es decir, son un brazo armado de información del partido político de turno, y eso es lo que hemos asumido y no teníamos que haber asumido en ningún momento. De todas maneras, esta manipulación cada vez más burda y cada vez más partidista ya ha llevado a que sucediera en Estados Unidos lo que ha sucedido, y es que la prensa oficial, pues la gente se cree nada y menos. O sea, la credibilidad se está perdiendo a marchas forzadas. En Televisión Española va a llegar un momento en que la gente, mucha gente lo va a poner para decir, a ver qué mentira me cuentan hoy. O a ver qué o sea... y además, otro de los grandes problemas, que por ejemplo, que la COPE haya cogido y sea, es decir, más de lo mismo. El padre Ángel. Y es lamentable, y ellos sabrán lo que hacen, pero es que eso, la gente ya empieza a no creerse nada y a contrastar y a utilizar medios alternativos, y algunos, ayer me contaba un señor de una conferencia, me decía, yo voy escuchando tal radio y la SER. Y porque así contrasto y veo y las mentiras y no sé qué y no sé cuántos, pues efectivamente, una vez uno sabe las mentiras que le están contando, y si tiene cuajo para escuchar determinadas radios, yo me pongo muy nerviosa, sobre todo porque noto muy rápido las manipulaciones, claro, entonces me pongo nerviosa, pero si alguien tiene cuajo para hacerlo, pues que lo haga. A ver, Paco. Fíjate, Rafa tenía razón y daba antes por encima las cifras del EGM y la caída de las diferentes emisoras de radio. Y tú lo estabas comentando ahora, que la gente contrasta cada vez más. Pero yo, por ejemplo, he dejado de ir varias emisoras. Escucho mucha radio, sigo escuchando, pero he dejado de tener emisoras de radio de cabecera en función de la hora. Pero gente con la que he hablado en estos días también ha dejado de escuchar según qué emisoras de radio, y no tienen referencias de radio, no tienen referencia que escuchar, se sienten perdidos, te lo digo de corazón, se sienten perdidos, pero totalmente perdidos, porque se dan cuenta o empiezan a darse cuenta de la que se les viene encima. Y en nuestro caso, Paco, es distinto, porque nosotros, al ser profesionales, oímos la radio de otra manera. Sí, claro, digamos, es que el tema es ese, que yo puedo ver La Sexta, como decía antes Iván, o puedo escuchar la SER, o puedo leer a Ignacio Escolar. Lo ves para informarte. Y yo lo veo para informarme. Es que hay que leerlo es parte de tu pero hay trabajo. que leerlo y verlo. O sea, y detecto dónde la quieren colar, cuál es la frase, cuál es la palabra que viene mal virada. Pero claro, el vecino que está en su casa, o el oyente que está en su casa, o el lector, pues no identifica. Y a lo mejor la que pilla mejor es La Sexta, o La 4, o ahora Telemadrid, que se ha quedado con el equipo de La 4. Ojo, Telemadrid, que se ha quedado con el equipo que hacía las mañanas de La 4. El derrotero por donde los va a llevar. Iván. Bueno, pero también se puede apagar la televisión. Quiero decir que nadie te obliga. Yo ya no veo informativos. Es que esta es otra. Claro, Ahora bien, se ha conocido recientemente que ya
ya se consumen más minutos de móvil que de internet, televisión, ¿no? Es decir, de internet. Y oye, en internet está lo bueno, lo malo y lo regular. En internet hay tú puedes buscar lo que quieras. Efectivamente. Y puedes buscar medios alternativos. Y puedes buscar un blog de un tipo pues que no tiene infinitos seguidores, pero sí tiene una opinión crítica. Es decir, que yo entiendo las alarmas que pueden saltar también con las designaciones que las han hecho todos los partidos, como dice Rafa, evidentemente todos. Pero bueno, hay que ver también qué alcance tiene el Televisión Española ahora, o en cuanto a lo ideológico. Es decir, realmente cuánta gente escucha, por ejemplo, a Carmelo Encinas, que lo estaba viendo yo ahora mismo en la pantalla. Claro, ¿realmente tiene tanto impacto? Bueno, sí, evidentemente lo que está claro que Carmelo Encinas tiene un buen sueldo por estar ahí esa mañana y está muy bien. Te matizo una cosa. Es que bueno. el director, el presidente de Radio Televisión Española, o por decirlo de una forma, una televisión, te manipula no solo con la información, te manipula de muchas maneras. Te manipula con las redes. Perdón, con las series de televisión. Sí, pero por eso digo que las redes es otro mundo. O sea, en las series de televisión va un montón de ideología implícita. Por supuesto. Los roles de los personajes, sí, por sin ejemplo. duda. O sea, siempre hay un cura pederasta o un cura medio tonto, homosexual. El mismo contenido. Y siempre hay una pareja rarita y siempre, en fin, ahí te van colando todas las series están hechas. Además, no hay más que ver los tramos históricos que siempre se cogen. Claro. No hay más que ver, efectivamente, los roles que hay. Pues si ahora conviene hacer una serie de los años 30, pues hay una perspectiva de género, curiosamente. Claro. Una cosa, Pero con unos anacronismos que te caen de espaldas. Sí, pero anacronismos brutales. Porque, claro, no digo que no hubiera lesbianas en los años 30, pero lo que sí digo es que probablemente no como las presentan. Evidentemente. Y no es que yo esté de acuerdo en aquello, y da igual lo que yo opine, porque eso ya ocurrió. Pero sí que es cierto que, como tú dices, las formas de manipulación o de transmisión de unos mensajes y no de otros, pues hacen por diferentes cauces. Ahora, yo insisto, a ver qué impacto tiene ya realmente la televisión. Fíjate, pues te sorprendería saber el impacto que tiene, independientemente de que cada vez se vean más el resto de canales de televisión, en las zonas más rurales es donde más impacto tiene, y al final a ti a quién te interesa manipular. Esto es igual que lo que pretenden los candidatos, algunos de los candidatos a la presidencia de México, ¿no? Dice, bueno, vamos a intentar llegar unos smartphones y unas tablets a las zonas más rurales para que le llegue la información. ¿Por qué? Porque es la gente más fácil manipulable. De hecho, por eso hay tanto interés de los partidos. Por eso están los partidos tan interesados en eso. Efectivamente, porque ese es el problema. Ese es el problema, porque a lo mejor hay 4 millones o 2 millones de personas que sintonizan en función de qué hora esa televisión, y es fiel. Y ahí es donde van los mensajes, a ese caladero de votos. Pues eso es la democracia. Ese caladero de votos. Pues eso es democracia. Al final, la gente que ve todo el santo día Sálvame Deluxe, pues es luego la que va a votar el domingo que le corresponde. O sea que la interconexión entre televisión y democracia pues es evidentísima. Bueno, pues lo que habrá que hacer es tener ciudadanos juiciosos. Esta reflexión que tú acabas de hacer y que yo llevo diciendo también muchos años en este micrófono, hoy en día es fascista. Pues mira, pues entonces seremos fascistas. Discutir que la democracia es más pura y más auténtica cuanto mayor es el nivel de formación del que vota, eso que es una obviedad, casi se puede decir que empírica, el que la dice hoy en día es un facha. Bueno, pero no pasa nada, porque como decía no sé quién hace poco, dice, yo hasta que no me tomo un café y me llaman fascista un par de veces no soy persona, claro. Pero igual, ¿no? Y es un asunto clave este del que estamos hablando, porque obviamente después tenemos lo que tenemos precisamente por eso, porque tenemos una sociedad, siempre se ha dicho lo de la sociedad adormecida, y a mí me gusta decir, hombre, lo peor que ocurre hoy no es que esté adormecida, lo que está es entontecida, que es otra cosa. Claro, es que ha hecho la unión entre democracia y televisión. Y claro, y lo que estamos viendo es la enorme relación que hay entre televisión y partidos políticos. Con lo cual, al final, uno dice, es que tenemos lo que nos merecemos. Hombre, lo que nos merecemos relativamente es que están jugando sucio. O sea, tienen todo el poder, tienen todos los medios de comunicación. ¿Pero quién ha creado esos grandes grupos mediáticos? Soraya Sáez de Santa María. Bueno, ¿Quién le inyecta insulina al país? Soraya Sáez de Santa María. ¿Quién ha hecho la secta
A ver, Soraya Sáez de Santa María. Soraya no se encontró un erial que no había ni teles ni nada. Estoy de acuerdo, pero ¿quién ha hecho los grandes monopolios en los últimos 8 o 10 años? Soraya Sáez de Santa María. Bueno, a ver, el monopolio del grupo Prisa lo hizo Felipe González. Esto ya empezó. Pero ¿quién lo ha mantenido? Me quiero referir al mantenimiento. Sí, claro, por supuesto que lo hizo González. Bueno, siempre ha habido, efectivamente, siempre ha habido. Lo único pues que lo benefician o no. Yo no creo que Soraya haya creado la Antena 3, pero lo que pasa es que pues la habrá beneficiado la secta y la fusión de la secta con Antena 3. Sí, bien. Claro. Bueno, pero también... Y el mantenimiento del país, que estaba el país en la ruina a punto de cerrar. Bueno, pero insisto, la gente hubiera sido un bien para toda España. Hombre, pero la gente puede no comprar el país y apagar la tele. Es que también parece que nos obligan, y no es cierto. A ver, pero no nos obligan. Pero hay mucha gente que todavía piensa que el gobierno mira por sus ciudadanos, cosa que yo ya pongo mucho en duda, que la Constitución está vigente, cosa que pongo yo mucho en duda, porque hay un montón de leyes de rango inferior que están contraviniendo la ley de rango superior, gente que piensa que los periódicos le informan, gente que piensa que la televisión... Y hace mucho tiempo que estamos en un juego muy sucio en el que nos manipulan de la manera más brutal. Entonces, a un ciudadano medio que vive su vida, en fin, y que tiene esa buena fe intrínseca en su gobierno y en sus periódicos, pues realmente le están dando gato por liebre. Y entonces vota en función de lo que le están contando, y lo que le están contando son unas mentiras tremendas. ¿Que tenemos obligación de ser críticos y de informarnos? Sí, pero no todo el mundo está ni capacitado, ni preparado, ni tiene tiempo. Es que pues están jugando sucio. Hombre, no, claro. Yo como dice Iván, una magnífica idea es apagar la televisión y coger un libro, por ejemplo. Que seguro que en casa hay alguno. No digo que tenga que haber muchísimos, ni cientos de miles, pero si hay algunos y son buenos, es una idea estupenda. Apagar los cacharros y cogerte un librito. Nos obligan. Claro, por eso que es que... No, a ver, pero no es obligar, pero eso está hablando un señor. Vive en un pueblo, pone su tele, no tiene los pueblos más viven que una... en la Edad Media. O sea, yo soy de pueblo y la gente te aseguro que tiene móvil y conoce la rueda, el fuego... Sí, pero tú hablas de personas de una determinada edad. Tú piensas edad. Que en España hay más de 8,5 millones de pensionistas. Tú piensas en ese caladero de voto lo que supone para el Partido Socialista en estos momentos. Y tú piensas en pueblos pequeños, donde la gente no sale, donde está viendo el programa de por la tarde en Radio Televisión Española y le están encauzando el programa de que hay de Paco, naturaleza de España Directo tal, como decía antes, con una serie de mensajes, con una serie Paco, de circunstancias. Me va a decir una cosa un poco salvaje, pero creo que hay que decirla. Si la sociedad española, que es la que estamos nosotros, depende solamente de estos egoísmos de corto radio, es decir, si los pensionistas solo miran por su pensión, son unos canallas. Bueno, hay que decirlo abiertamente, porque esos señores están imbricados con sus hijos, con sus familiares, con los obreros y con todo el mundo. Sociedad, es decir, que si estamos ya en un nivel de encanallamiento tal que uno piensa solamente en su ombligo, pues apague, vámonos. Salgamos con la escopeta a la calle. Si yo no me refiero que voten por el hecho de ser pensionistas, sino porque voten por el hecho de que son más fácil de manipular. Pero no necesariamente. Porque yo conozco matrimonios mayores que hablan con sus hijos y les preguntan por lo que está ocurriendo ahora estos días. Y te preguntan y te dicen, oye, ¿y esto cómo va? ¿Y esto cómo no va? Yo tengo vecinos mayores y me paran, porque sabe a qué me dedico y que voy para arriba y para abajo, y me preguntan y me dicen, oye, ¿y esto cómo se interpreta? ¿Y esto cómo lo ves? ¿Y esto cómo nos puede afectar? Y están preocupados porque son la gente más fácil de manipular. Y no hablo en este momento de que estén preocupados por sus pensiones. Pero tienen que ser responsables. Me gustaría Paco. matizar un poquito, porque a veces... A ver, yo entiendo un poco la estereotipia a la que os referís tanto Alicia como tú, que es un poco los estereotipos, pues ya saben ustedes que son cosas que no necesariamente siempre coinciden con la realidad, pero que sirven para visualizar un hecho, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo. Pero no creo que ningún colectivo per se sea más fácil de manipular que otros. Lo digo porque también entre personas pensionistas mayores, hombre, yo conozco de todo. Y yo conozco gente muy manipulable y gente que nos da a nosotros 14.000 millones de vueltas en todo. Supuesto, y a la que desde luego no le va a manipular un tipo como Pedro Sánchez, ni un tipo como Pablo Iglesias, ni ningún otro. O sea, quiero decir que en todos los colectivos hay de todo. Y que ejercer una función autocrítica y reivindicarse como ciudadano con mayúsculas en una sociedad, eso no está en ningún colectivo concreto ni en ningún rango de edad. Lo puede hacer cualquiera que lo quiera hacer. Sí, es y que tenga un deseo de hacerlo. Es justo lo que yo estoy tratando de defender aquí, que es decir, que yo en cuanto cumpla 65 o 68, los que tenga que cumplir, me convierto en un borrego, porque solo piensa en mi pensión, pues yo no me merezco nada. Porque soy una especie de depredador, de depredador del resto de mis conciudadanos. Porque es que ese colectivo, como dice Rafa, no tiene... Vamos, ¿dónde está?
¿por qué? ¿Dónde está la razón divina o humana que lo convierte en una especie de masa informe, únicamente pendiente de si lo llevan a salud o lo dejan de llevar? Ese colectivo es preocupante, pero luego también hay otro bastante preocupante, ¿no? Y es el de los adolescentes y jóvenes, que además se les está utilizando porque se les está metiendo en las pantallas, y a través de las pantallas y las redes sociales le llega todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. A ver, y el colectivo intermedio, que es donde estamos nosotros, que también hay gente que es débil de entender. A ver, en todos los colectivos hay de todo. Pero hay algunos... Si coincido más con tu argumento, Paco, es en el de los jóvenes por razones, digamos, más objetivas. Y es que, claro, han tenido menos tiempo para poderse formar, y además todas las leyes educativas y todos los medios van en la línea de intentar que sean cuanto más burros mejor. O sea, eso es así. Luego también hay excepciones. Sí, en todos los colectivos hay gente muy brillante. Y por eso que no nos sorprenda que la próxima decisión que tome Sánchez sea en bajar la edad electoral a petición de Podemos. Claro. Esa es otra de que las que va por ahí. Va por ahí el tema. Ya lo han dicho, además, por abiertamente. supuesto. No, yo coincido más en esto que dices, coincido más contigo. Es decir, hombre, a un niño de 14 años, por muy habilidoso que sea con el móvil, pues es más fácil manipularle. ¿Pero por qué? Porque no es una persona formada. Pero yo insisto, una persona ya cuando es adulta, pues si es adulta para unas cosas es para otra. Entonces, lo que no puede ser es eso, que te llegue una edad en la que te conviertas en una especie de oveja. Que ni siquiera esos tópicos. Desde luego los adolescentes son mucho más fáciles, los menores mucho más fácilmente manipulables, porque no tienen bagaje vivencial, no tienen bagaje cultural, y están aprendiendo en ese momento, y lo que tú les des es lo que aprenden. Efectivamente. Y de hecho, yo siempre uso la frase: el que escribe en el corazón de un niño escribe para siempre, y eso lo saben. Pero hay una población que simplemente no es que sea ni más tonta ni más borrega, ni hablo de determinada edad, sino que viven un poco desconectados, que ponen la tele de toda la vida, es decir, que tienen una idea intrínseca de que están en una democracia, etcétera. Y es así, o sea, yo no estoy hablando de que unos son más tontos que otros y que uno cuando llega a los 60 años de repente... Se ha entendido, no os preocupéis. Cada uno ha dejado claro lo que quería decir. 9:48, una pausa y entramos en la recta final. 9:51 minutos, estamos en la recta final. A ver, Alicia, ¿qué quieres decir del rey? Que no te dejo decirlo. Que no te dejo decir. No, que a mí me ha pasado que nuestros poderes públicos, los bienes públicos como son las salas culturales, etcétera, que hemos pagado todos, pues resulta que los utilizan a su criterio, y entonces hay gente que se merece ir ahí, gente que no, cuando realmente es de todos y tenía que ser para todos. A mí, para mis charlas o mis conferencias, me niegan cualquier lugar público, pero veo con sorpresa y con gran alegría, lo digo entre comillas, por si la ironía no se entiende, que España es un país muy democrático, y lo que me pasa a mí le pasa al rey. Y al rey no le dejan determinados sitios por decisión unilateral de unos señores que no son los propietarios y que están ahí provisionalmente. Y bueno, y solo le deseo a su majestad que se dé cuenta de que esto no puede ser. O sea, al parecer el discurso fue pronunciado en su mayor parte en catalán. Esa es otra. Solo habló para una parte de los españoles. Yo me pregunto de verdad, eso es ¿por qué el rey de España tiene que hablar en parte ni en nada en catalán, cuando el idioma común en toda España, como él debería saber y sabe con toda seguridad, nuestro rey es el español? O sea, exactamente ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que el rey de España tiene que hablar en catalán dentro de España? Yo a mí es lo que más... Ya se ve que es un gesto. Lo que más me han dicho. Lo que más me chirrió fue eso, que hablará en catalán, ¿no? Y coincido con Alicia, yo lo oía y lo escuchaba y pensaba en lo mismo, ¿no? Que ha sido una imposición del gobierno para que sirva como gesto político al famoso discurso del 3 de octubre. Pero aquí el problema no es el rey. Y el problema no es que no dejemos, el problema es el gobierno, porque si el gobierno hubiera querido... Abren ese Palacio de Congresos. Abre ese Palacio de Congresos. Recordemos que el espacio de Vila Blareix se cerró por el veto del Ayuntamiento de Gerona a ceder el auditorio municipal. Eso es a lo que se estaba refiriendo antes Alicia, y entonces tuvo lugar en el Espai Mas Marroig Centre d'Esveniments de Celler de Can Roca, pero de Vila Blareix. Es prácticamente impronunciable. El argumento que dieron, que iban a hacer obras y las obras estaban en unos urinarios. Eso me recuerda cuando el Real Madrid no quiere que juegue el Barça en la final de Copa. Sabemos todos que es una excusa, ¿no? Pero bueno, pues el rey sabrá, hará sus cálculos, ¿verdad? Bueno, yo creo que el rey no, el rey se los hace. Pues que se los hagan, pues también saldrán las cuentas. Lo que no puede ser es que continuemos con este tipo de cosas. Es decir, con partidos políticos
que exigen un montón de cosas cuando no están y que luego están y entonces se apoderan de los bienes públicos, se apoderan hacen legislaciones que son liberticidas, etcétera, etcétera. Es que no puede ser que un señor administre los bienes públicos como si fuera su chalet, porque la alcaldesa puede perfectamente su chalet dejárselo a quien le dé la gana. Lo que no puede es hacer ese tipo de cosas que todos sabemos porque además eso lo de los servicios. A mí, para impedirme lugares públicos para dar las conferencias con una serie de acusaciones absolutamente infundadas y que no se han probado, porque además no son reales, pues han utilizado desde decir que no, porque doy charlas machistas, homófobas, fascistas, casposas y lo que sea, o cosas de ese estilo. Ay, no, es que hay otro acto. Y hemos sacado fotos y estaba cerrada la sala, es como lo de los servicios. Es decir, vamos a ver, ¿por qué los poderes públicos, que son unos ciudadanos al servicio del resto de los ciudadanos, administrando unas cosas que no son suyas, deciden a este sí, a este no? Bueno, si es que inmediatamente había que poner pies en pared y a las personas que hacen ese tipo de cosas ponerlas... Esto entre los golpistas, digamos que va de suyo, porque está en su naturaleza. Pero yo no quiero quedarme sin decir una cosa del discurso del rey de ayer, que me parece... O sea, obviamente todo lo que dijo estamos de acuerdo, son cosas muy obvias. Pero claro, a estas alturas de la película decir que amamos a una lengua, el catalán, que en diálogo y convivencia permanente, sincera y enriquecedora con el castellano, en el año 2018 y con lo que ha pasado en este país, es decir, donde se impide a la gente rotular sus negocios en español, señor monarca, pues hombre, este discurso en el año 78, 79, 80 estaba bien, porque estaba empezando la transición y nos quedaba todo por ver, pero con lo que hemos visto, o sea, con la dictadura de hecho que hay en Cataluña... Para mí ese discurso es lo más parecido al perdón que hicieron que pidiera Juan Carlos I, ¿no? Es decir, pido perdón por lo que dije en su día, ¿no? Pero lo que tiene que pensar Felipe VI es que la cosa no es el rey, que aquí van a por la corona, directamente, a lo que representa la corona para el Estado español. Ese es el objetivo de los racistas y supremacistas aliados con Podemos y amparando al Partido Socialista en el poder en España en estos momentos. El objetivo es la corona y en el momento que saquen a Franco del Valle vamos a empezar a verlo. Dice que Cataluña tiene que estar orgullosa de su personalidad, pero a la vez respetuosa con la diferencia, abierta y plural. Amén. No falta decir amén. Esto hace 35 años tenía su gracia. Ahora, majestad es una mala broma. Ahora es como Matrix. Es Lo sentimos. Como hablar de una situación en la que aquí no ha pasado nada y todo es muy bonito y no es así. Lo dejamos aquí. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Alicia, por estar con nosotros. Pues encantada de haber estado en el programa. Encantados, nosotros. Gracias a Vox por todo lo que hace por la defensa de los españoles. Gracias, Paco Trejo, por estar con nosotros. Gracias a ti y a vosotros. Feliz fin de semana. Y a nuestra audiencia, que nos hace crecer. Naturalmente. Gracias, Iván. Vale, gracias a vosotros. 9:57, las noticias de las 10 y continuamos hasta las 12 en Buenos Días, España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. 13 horas de reunión han hecho falta para que los líderes de la Unión Europea alcancen de madrugada un acuerdo para crear de forma voluntaria centros controlados para separar a los refugiados con derecho a permanecer en los 28 de los inmigrantes económicos que serán devueltos a sus países de origen. A la salida de ese encuentro, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de madrugada, como decimos, en torno a las 5, se mostraba satisfecho por el acuerdo alcanzado. Cada uno tiene su propia realidad, la nuestra es la que está expresada en los puntos iniciales de la resolución del Consejo y nosotros nos podemos dar francamente por satisfechos. Creo que hemos conseguido cosas muy positivas para el país y sobre todo y muy importante a nivel europeo porque estamos en la capital de Europa, seguimos caminando en esa respuesta común. También el protagonista y promotor de todos estos cambios en la política migratoria europea, Italia, ha salido contenta de la reunión. Así lo ha asegurado el primer ministro italiano Giuseppe Conte esta madrugada. De este Consejo Europeo surge una Europa más responsable y más solidaria. Italia ya no está sola. Quien llega a Italia, llega a Europa. Y se ha firmado el principio que todas las naves que cruzan el Mediterráneo, por lo tanto también las ONGs, deben respetar las leyes y no deben interferir con las operaciones de la Guardia Costera de Libia.
También tenemos que prestar atención a la actualidad española porque el rey Felipe VI ha reafirmado en Girona su compromiso con Cataluña. Ha sido durante la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona, donde ha pedido una Cataluña que sea de todos y para todos. Este año tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con las señas y los valores que han engrandecido a Cataluña, que han estado en la base de su progreso y, por tanto, del progreso de toda España. Y así lo hacemos hoy, una vez más. Y el periodista Andrés Gil, director de política del diario.es, es el candidato de consenso entre PSOE y Podemos para presidir el ente público Radio Televisión Española. En Espejo Público esta mañana, precisamente el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hablado del espíritu que ha presidido esta negociación para buscar un candidato al ente público. Y en la negociación ha habido una cuestión que ha quedado clara desde el principio. Televisión Española tiene que dejar de ser un aparato de propaganda del partido que gobierne. Tiene que ser un servicio público independiente y esos elementos han estado permanentemente en las negociaciones y todos los nombres, que es normal que surgieran muchos nombres, son de personas enormemente solventes, comprometidas con la independencia de Televisión Española y con que la radiotelevisión pública tiene que ser un servicio público y no un aparato de propaganda, que es lo que hizo el Partido Popular con él. Y tenemos que hablar también de economía. Según el Instituto Nacional de Estadística, el gasto en consumo de los hogares ha crecido un 3,9% en el segundo trimestre y la tasa de ahorro de los hogares eliminados, una vez quitados los efectos de calendario, es del 5%. Es una décima superior a la que se registró en el trimestre precedente. La información de los mercados en tiempo real. Tenemos que hablar ya de unos mercados en positivo en los que el selectivo sube, lo hace un 1,53%. Todas las grandes plazas europeas están ganando por encima del punto porcentual. Tenemos que hablar también de CIA Automotive, que ha comprado un 5% adicional de su filial Mahindra CIA Automotive y que ahora mismo y en tiempo real tiene un recorte del 1,68% hasta 25,72 euros por título. Tenemos que señalar también que CaixaBank ha vendido el 80% de su negocio inmobiliario Lone Star y que vamos a estar pendientes de los precios en la eurozona a partir de las 11 y en Estados Unidos de datos de ingresos personales y gastos de mayo, PMI de Chicago y también del índice de confianza de la Universidad de Michigan. En el tiempo real, como decíamos, subidas del 1,52% para el selectivo hasta 9.734 puntos, avanza un 1,37 el CAC, se coloca en 5.348, sube un 1,45 el DAX alemán hasta 12.354 puntos, mientras que el Eurostock se coloca en 3.413 puntos, gana un 1,44%. Repunta también el FTSE, un 1,16, se va hasta los 7.703 puntos. Divisas, un euro se cambia por 1,16, 24 dólares y 128,61 yenes. Y en las materias primas gana el barril de Brent un 0,27, se coloca en 77,82 dólares, mientras que el West Texas cae un 0,37 hasta 73,18 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Muy cansado, ya lo decía Rajoy, sí. Estoy muy cansado, hace mucho frío, perdonen, me voy a dormir. Y el coñazo del desfile. Bueno, vamos a dejar Santa Pola, Rafa, sí. Precisamente hablando de Pedros y de Pablos, un Pedro y un Pablo, a los que tú hacías referencia, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, han estado discutiendo, bueno, seguramente no ellos, pero sí sus partidos, sobre el nuevo presidente de Radio Televisión Española, que parece que va a ser Andrés Gil, el periodista, actualmente redactor del diario.es. Claro, un hombre de fuera de Radio Televisión Española, mientras en Radio Televisión Española siguen sus profesionales de negro. Hoy es Viernes Negro, 10ª parte, y ya he visto por ahí la fotografía, Mara Torres, de negro, bueno, los profesionales que siguen pidiendo independencia. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Hombre, de momento es evidentemente una persona en la que han tenido, digamos, mucho tira y afloja entre las dos partes y al final han llegado a este consenso, pero es alguien que viene de la cuerda de los que han elegido. En este caso, sí. Andrés Gil, un profesional, ya digo, de fuera de Televisión Española, lo cual hace que, claro, aterrice allí y también se ha visto con cierto recelo. Hoy se cumplen 10 años, Rafa, y ahora mismo esto es
posiblemente en España el asunto del que más se habla, porque además hay un periódico deportivo, el Marca, que lo ha llevado a su portada. Se cumplen 10 años del triunfo de España en la Eurocopa de 2008. ¿Ah, sí? Sí. Hoy se cumplen 10 años, gol por de lo tanto. Fernando Torres, ¿no? Eso es, del gol de Fernando Torres. Yo he visto a Fernando Torres como tendencia y he pensado, ¿qué pasa? Claro. Y atención, porque el motivo es doble. Sobre todo, el motivo de que esté ahí Fernando Torres como tendencia es que la gente recuerda aquel gol, aquel pase, parecía que no iba a llegar, pero se adelanta Alan, mete la pierna y por encima del portero alemán pone ese 1-0 que en aquel momento no parecía el resultado definitivo. Era más o menos minuto 25, todos pensábamos que iban a pasar muchas cosas, no pasó nada. España ganó con ese único tanto. Pero Fernando Torres también es tendencia porque se habla de su posible fichaje por el Sagan Tosu, japonés. Más que posible, parece que ya ha hecho, para las próximas 3 temporadas. Parece que en torno a 7 millones por temporada y que Fernando Torres va a terminar sus días deportivos en Japón. Uno de los destinos junto a China y Estados Unidos que se habían barajado. Claro, un poco el caso de Gavi, digamos, ¿no? Sí, un poco el caso de Gavi, de Iniesta, bueno, sí. Las últimas aventuras, ¿no?, de jugadores importantes. Y esto me sirve para despedirme hablando del Mundial. Ahora mismo uno de los hashtags, de las etiquetas con las que más se está tuiteando es Camino a Cuartos. Camino a Cuartos, obviamente. Ánimos para la selección española de Fernando Hierro de cara a ese partido del próximo domingo. Y hablando del Mundial, pues se han comentado mucho de los partidos de ayer y de algunas fotografías. Por ejemplo, Batshuayi fue a celebrar el tanto de Bélgica. Fue tan raro que Bélgica metiera un gol cuando todos sabíamos que nadie quería ganar. Olía a biscotto, ¿no? Claro, en realidad, biscotto es cuando se ponen de acuerdo dos equipos para un resultado. En este caso es que ninguno quería ganar. Claro, entonces, sí. Y entonces, claro, era complicado. Era una cosa extraña. Era muy extraño, sí. Porque tampoco podían hacerlo de forma flagrante, ¿no? Y entonces, claro, Bélgica, pues en una de estas tiró y metió un golazo. Y Batshuayi cogió la pelota y para celebrarlo tiró hacia la portería y le dio en el palo y luego en su cabeza. Entonces, ha sido... Pero además muy fuerte. O sea, muy fuerte. No he visto la imagen, pero en cuanto acabe el programa yo creo que voy a ir a buscarla. Es una de las imágenes seguramente más vista, junto a las 200.000 de Maradona, sí, más vista en relación con el fútbol en las últimas horas. Y el propio Batshuayi, claro, viendo el revuelo que se había montado, tuvo que salir al paso y tuitear las celebraciones de Fortnite, estas que hace Griezmann con la cabeza, dice, están ya muy vistas y sobrevaloradas y he tenido que inventarme una nueva. He improvisado. ¿Qué os parece? Pues que te ha quedado muy natural. No, quedó muy bien. Por cierto, Maradona ha ofrecido una recompensa de $10.000 a quien encuentre al tipo o tipos que lanzaron el rumor de que él estaba muerto. Sí, $10.000. Hay un audio de voz de WhatsApp que es el que empezó a viralizar eso. Yo supongo que eso es fácil. Bueno, fácil no sé, pero eso se puede ir para atrás, ¿no? Sí, claro. Y llegar al punto de origen. Esto fue el otro día en el partido de Argentina. Él estaba en un palco, empezó a montar el show. Él reconoce que se sirvió vino blanco y que se bebieron todo el vino. Eso sí lo reconoce. Dice, nos bebimos todo el vino blanco que sirvieron. Y le dice a un periodista, pero te prometo que estaba bien. Bueno, no sé si estabas bien o regular. El caso es que de esa situación se lo llevaron de allí un poco entre varias personas, ayudándole a salir, no se sabía muy bien lo que le ocurría, y de ahí, de esa situación, provino el rumor de que podía haber fallecido por una descompensación. Sí, hubo muchas... todo se fue engordando, formando una bola de nieve en la que se empezó a decir que Maradona estaba ingresado, y al final, y en realidad lo que estaba... No nos engañemos. Tenía una tajada. Efectivamente. Maradona, lo que viene siendo... Claro, que debería cuidarse, por otra parte, porque tiene un historial clínico ya... Totalmente. Pero es ingobernable, lo han dicho la gente que está a su lado y... Aparte que yo creo que nunca han intentado tampoco gobernarlo mucho. Y de hecho los que han intentado gobernarlo, o las que han intentado gobernarlo, no han acabado tampoco muy bien. Y ahí estaba ayer Ufano con Víctor Hugo Morales, diciendo... Lo que pasa, Víctor Hugo, es que nos tienen envidia porque estamos haciendo un gran programa. Así lo finiquitó todo Maradona. Tremendo, Diego Armando Maradona el Pelusa. Bueno, Andrea, contenta por la victoria de Colombia, ¿no? Claro que sí. Sí, ya clasificamos de primeros. Con Yerry Mina, el fichaje del Barcelona. Sí. Oye, que al final Yerry Mina va a salir reforzado del Mundial, ¿eh? Sí, al Barça en teoría puede que le busque un sitio fuera, cedido, porque además es un jugador joven.
Pero si esa es la opción, va a tener ofertas, porque se está revalorizando mucho. Uh-huh. Sí, sí. Además, como pasó con James hace 4 años también, que se revalorizó. Sí. Bueno, aquello fue tremendo. Claro. ¿Acabó lesionado James ayer? Sí, en el minuto 30 se tuvo que ir. ¿Pero es de gravedad la lesión? No han dicho nada, se está esperando el parte médico porque no se sabe la gravedad. Peckerman en la rueda de prensa ayer ha dicho que está muy preocupado por James, que no había comentado nada porque no se sabía qué era, pero que está preocupado. Puso mala cara él, puso cara como de estar... Por poco que sea, 5 días... Claro. No que te queda fuera. Seguramente no jugará el martes contra Inglaterra. Una faena. Bueno, recordemos, el domingo a las 4 de la tarde, España-Rusia, ¿no? Eso es. Octavos de final. Sí, sí. Vamos a ver lo que pasa, lo contaremos obviamente el lunes. Gracias, Ferchu. Hasta ahora. Vamos a llamar, como siempre, hasta ahora a nuestro amigo Albert Ronald Morales. Qué orgullosos estamos de haber nacido en nuestra patria, cada uno en la suya. En este programa, por lo menos, absolutamente orgullosos. Y orgulloso también de toda la gente que nos escucha. Cada vez son más los que oyen Buenos Días España. Muchas gracias por confiar en este programa, por estar atentos en la radio y en la tele. Y orgulloso también, por qué no decirlo, de este equipo de profesionales, de Joaquín Fernández al frente de la nave técnica, Fernando Ballesteros, Andrea Valencia, en fin, todo el equipo, y de poner música tan absolutamente maravillosa para que baile una de las almas que tiene este programa, que es Albert Ronald Morales. 10 años ya en antena, hablando de nutrición y de cocina sana. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo muy cordial para ti, para el equipo que te acompaña. Y este bambuquito, yo diría que es el himno nacional que tenemos nosotros los colombianos y que lo canta, me parece que es Garzón y Collazos, que es un dúo antiguo, que lo grabaron por allá en los años 60, y es un bambuquito del eje cafetero donde se produce el mejor café del mundo. Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Bueno, pues la verdad es que cuando uno escucha esta frase tan preciosa, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria, a veces uno tiene sensación de haber nacido en una época equivocada. Porque hoy en día, si te sientes orgulloso de haber nacido en tu patria, te miran como si fueras... Uy, qué bicho tan raro, se está orgulloso de ser español, pues sí. Claro, sobre todo las generaciones más pequeñas, más jóvenes. Sobre todo porque estar orgulloso de tu patria no tiene nada que ver con las ideas políticas, es simplemente tu patria, el lugar donde has nacido, y por tanto la cultura, la tradición, en fin, todo lo que es común, en realidad, a la gente de un lugar. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hoy tenemos un estudio... Sí, Albert, querías decir, perdona. Sí, que yo soy de la opinión de que Rafael, a ti y a mí, nuestros padres nos han inculcado el hecho de así como la pertenencia de ser hijos de un hogar, de una familia, también somos hijos de un país. Claro. Y yo que tengo doble nacionalidad, que tengo el corazón partido por Colombia y por España, pues es cuando más valora uno el hecho de haber nacido allí y de haber vivido y de estar viviendo aquí donde nos arropan. Y eso también me imagino que Andrea lo pensará, donde nos han arropado, donde nos han acogido, claro, y donde nos sentimos como si estuviéramos allá, y por eso yo soy de los que quiero tanto a España como quiero a mi Colombia. Uh-huh. Se está hablando mucho en las últimas horas, otra vez, esto ocurre todos los veranos, Albert. Sí. ¿Cuántos vasos de agua hay que tomar al día con la llegada del calor? Yo esto lo he escuchado en los últimos 25, 30 años. Por lo menos, por esta época. Todos los años con lo mismo. ¿Cuánta agua hay que beber en verano? A ver, si a ti te hacen la pregunta, ¿qué respondes, Albert? Bueno, yo soy de la opinión de que el agua que se debe tomar cada individuo la debe, es decir, es lo que su organismo le pida. Ya las tendencias y las investigaciones demuestran que establecer un protocolo específico y un baremo para todos es totalmente imposible, porque cada uno tenemos una necesidad particular y desde ahí hay que partir, y esa es la nueva tendencia que hay en este momento, Rafael. Lo que pasa es que hay gente que es muy reacia a beber agua, y sí, además hay que decir que muchas personas mayores son especialmente reacias, porque no tienen sed, no sienten sed, y claro, eso puede ser una forma de deshidratarse y de pasar por algún problema, Albert. Eso es cierto, es un problema, y en eso se establecen algunos patrones que me parece que son importantes. Hace 10 años se hablaban de 3 litros de agua, hace 5 años estamos hablando de 2 litros y medio,
y más o menos estamos instalados por ahí, por esos alrededores de entre 2 y 2,5 litros. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, hay que beber. Si además uno bebe, además del agua, zumos naturales de fruta, pues maravilloso. Andrea, claro. ¿Querías decir? Tengo una pregunta porque, a ver, Albert, yo todavía no me acostumbro, por ejemplo, a comer con agua. Y muchas veces, trato de tomar agua, pero muchas veces la reemplazo por una cerveza. Eso, ¿la cerveza en realidad engorda, ayuda a los michelines? Es una buena pregunta, porque si la cerveza tiene alcohol y es muy rica en malta, pues aquí sí puede subir de peso, claro. Los tejidos adiposos de alrededor de la cintura son los que van a pagar los platos rotos de cuando nos excedemos en cerveza. Tiene que ser sin alcohol. Tiene que ser sin alcohol, porque es que los carbohidratos más complicados de manejar es la maltosa, que lo tienen todas las cervezas, y el alcohol. Y asociado la maltosa con el alcohol es cuando se puede subir, y por eso se habla de la barriga cervecera, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pues no está mala la opción, una cerveza para comer sin alcohol. Una cerveza sin alcohol, que además, hay que decir, Albert, algunas biológicas que hemos tomado, artesanas, son maravillosas. Exquisitas, además. Y ahí hay una cerveza que traen de Alemania, que la recomiendo porque es la que yo tomo, de manzana y de melocotón, que es una verdadera maravilla. Cerveza de manzana y melocotón. ¿Es dulce? Sí. No es muy dulce. Yo diría que es un poquito menos dulce que una fruta, pero es que el aroma que trae realmente natural, el bouquet y todo lo que tiene, es que da gusto. Es que esa cerveza sí se toma uno con una y hasta dos con un gusto, y si está fresquita, eso es una maravilla. Y es una buena manera de tomar agua. Ahora, también hay que decir que en las recomendaciones a nivel nutricional siempre se dice que uno debe consumir agua o antes o después de comer, o si es que tiene la costumbre, porque todo es costumbre y cultura. Si se tiene la cultura de tomar los alimentos con agua, pues lo puede hacer perfectamente bien, como en América Latina la gente acostumbra a tomar zumos de frutas con la comida, y eso pues allí funciona. Aquí no funciona, pero allá sí funciona. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Albert, si te parece, y a la vuelta damos la receta. Perfecto. Hoy ya anticipo que la receta es un poquito elaborada, es decir, que ideal para el fin de semana que viene. Genial. Y absolutamente maravillosa y deliciosa para toda la familia. Así que atentos, porque hoy triunfamos, Albert. Me parece que será una maravilla. Buenos días, España. Bueno, pues, Albert, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estamos, Rafael, aquí estamos. Hoy vamos a hacer, Albert, una musaca. Uy, qué bueno. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de este plato y que no lo dábamos. Para el que no sepa, el origen de la musaca no es griego, como alguno pueda pensar. El origen está en los Balcanes y en Medio Oriente, y estaba hecha inicialmente con berenjenas. La versión griega, que es la más conocida en todo el mundo, consiste en capas de carne picada, normalmente de cordero, berenjena en rebanadas, tomate cubierto con una especie de bechamel y horneado. Esa es un poco la musaca, ¿no? Sí, esa es la musaca, la conocida griega. Efectivamente, porque luego además hay versión búlgara, Serbia y Bosnia, donde se ponen patatas en lugar de berenjenas. Que esa a mí me encanta esa musaca. Sí, y luego en el mundo árabe la musaca es una ensalada cocida, hecha sobre todo con tomates y berenjenas, similar a la caponata italiana. Es decir, que es un plato que en distintos lugares se hace de forma distinta, por así decirlo. Sí, es un plato bastante diverso, yo diría. Y muy rico. Pero, y además, pues fíjate que la griega es la que tiene más carrera, la que tiene más tirada y la que más se hace. Nosotros lo hacemos con carnes vegetarianas y te garantizo que eso está absolutamente espectacular. Bueno, vamos a necesitar para 6 personas un par de berenjenas, que sean grandecitas. Vamos a emplear medio kilo, un poco más incluso, de carne picada. Se puede utilizar de cordero o de ternera, un poco a gusto del consumidor. O carne vegetariana, en el caso de los veganos. Vegetarianos, sí, ciertamente. Un poquito de queso parmesano,
un par de cebollas, unas zanahorias, un puerro, un par de dientes de ajo, media copita de vino tinto, medio litro de salsa de tomate casera, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y perejil. Y para la bechamel, pues medio litro de leche, 50 gramos de harina, aceite de oliva virgen extra, un poquito de nuez moscada, sal y perejil. ¿Cómo se hace la musaca? Pues es fácil. Se lavan bien las berenjenas, se cortan en lonchas a lo largo y las extendemos en una fuente grande. Sazonamos, inclinamos un poquito la fuente, dejamos que suden un poquito. Después secamos bien, ponemos un chorro de aceite en una sartén, cocinamos ahí las berenjenas durante un par de minutos por cada lado y reservamos. Pelamos los ajos, los laminamos, los ponemos a dorar en una cazuela con un poco de aceite, pelamos y picamos las cebollas, el puerro, lo agregamos, pelamos también las zanahorias, las cortamos en trocitos, después incorporamos, rehogamos todo bien y sazonamos. Vamos a salpimentar la carne, la añadimos, cocinamos sin dejar de remover continuamente hasta que quede muy sueltecita. Le ponemos ahí el vino, le damos un hervor a fuego fuerte hasta que se evapore el alcohol, agregamos la salsa de tomate y lo cocinamos todo durante 10 minutos. Ya tenemos ahí todo, las verduras, la carne con el vino y el tomate. Vamos a hacer la bechamel. Un poquito de aceite a calentar en la cazuela, ya lo saben, se añade la harina, rehogamos un poquito, vertemos la leche poco a poco. Hay que remover, Andrea, para que no se hagan grumos. Claro. Eso es fundamental, ¿eh? La bechamel con grumos no es apetece horrible. nada. No. Sazonamos, rallamos un poquito de nuez moscada, que le da un toque muy bueno la nuez moscada, Albert. Y además hace parte de los frutos que son ricos en proteínas. Ese es un buen añadido. Qué bien. Espolvoreamos también con perejil picadito en esa bechamel. Cubrimos una bandeja apta para el horno con una capa de lonchas de berenjena, otra de carne picada. Repetimos el proceso hasta terminar todos los ingredientes. Cubrimos todo con la bechamel. Rallamos el quesito parmesano por encima. Gratinamos en el horno 3-4 minutos. Y servimos esta maravilla que se llama musaca. Esto le gusta, esto los niños no dejan ni las migas. Claro. Andrea. Que les encantaría. De hecho, yo creo, esta receta me gusta mucho, pero me iría por una que mencionaste antes, que es la que viene con berenjenas y tomate, que en mi casa somos hinchas bastante del tomate, pero esta se ve. Sí. Esta va a ser para este fin de semana. Claro, esta tiene también berenjena y tomate de alguna manera, pero además lleva la carne, lleva toda esa cantidad de verduras. Esto sí que es un plato único, Albert, ¿no? Sí, es un plato único y delicioso. Y fíjate que la que se hace con patatas está también absolutamente espectacular. Yo la he tomado a nivel vegetariano y la verdad es que es para chuparse los dedos. Bueno, este plato que tiene, pues este plato sí es plato único, porque es que, y además no está alto de calorías, también se lo queremos comentar a los oyentes. Bueno, este plato que tiene la carne, pues como son carnes rojas, son un 18% de proteína. Luego tenemos el quesito, que tiene un 18%. Y luego, pues la bechamel con la nuez moscada que se le ha puesto se sube a un 10% de proteína. Como ve, hay proteína suficiente, más que suficiente para hacer un plato único. Qué bien. Y luego las berenjenas son ricas en fibra, además tienen una sustancia que ayudan a controlar la tensión arterial, porque aquel que la tiene alta se la regula, y además también ayuda a mejorar y a diluir el colesterol. Las berenjenas tienen esa propiedad cuando se toman con algún cítrico, consumo de limón o consumo de naranja son maravillosas. Y por supuesto el tomate, y bueno, y lo que le ha puesto aquí, todo esto, pues lo que tiene es vitaminas, sales minerales, oligoelementos, micronutrientes, y hay una cosa muy importante, es que este plato, pues se puede tomar frío o caliente. Claro, es lo que iba a decir, no hace falta tomarlo recién salido del horno, sino que lo puedes dejar templar un poquito y está muy buena igual. Exactamente, lo que llaman al tiempo, sí. Es un plato delicioso. Inclusive lo he tomado frío y también es rico, ¿no? Y además por la fibra que tiene es una verdadera maravilla. Pues es un plato que y además lo increíble es que lo toma absolutamente todo el mundo por el sabor, el color, el aroma que expide, los nutrientes. Queda doradito, que a los niños les encanta el color doradito, ¿verdad? El queso los enloquece. Claro. Es que el queso para ellos, y si queda un poquito crocantico, claro, pues es un plato que lo van a disfrutar maravillosamente bien. Y a propósito de esto de la nutrición, a mañana hay un taller que vamos a estar dándolo con un investigador
que nos hemos unido mañana, que es Mario Sánchez, y vamos a hablar de la microbiótica, de la alimentación basada en todo lo pequeño, en todo la parte microbiótica, y va a ser en la calle Santa María número 14, para los que quieran asistir, va a ser de 11 a 2 de la tarde. Qué bien. Y los que quieran separar silla, pues que nos llamen al 91 619 5414, Rafael. Vamos a repetir ese teléfono. 91 619 5414. Y no se les olvide que los tamarillos están ahí. El lunes hablaremos un poquito más de ello. Muy bien. Un abrazo muy fuerte y feliz fin de semana, amigo. Igualmente para todo el equipo y los oyentes, un fin de semana y esperemos que no pasen calor. 10:41. Bueno, a nuestra creciente audiencia le encantan las recetas y los trucos de Andrea. Ya me han dicho varias personas, qué buenos trucos que da Andrea. Qué bien, me alegro mucho. Son útiles para todos. Hoy nos traes alguno, ¿verdad? Claro que sí, Rafael. Pues llegaron las altas temperaturas y mantener una casa fresca es posible si aplicamos un poco de sentido común y unos consejos muy básicos de la sabiduría popular que se resumen en estos pasos. El primero pues es bajar las persianas, echar las cortinas, desplegar el toldo y cerrar las ventanas. Lo más importante es fijarse las horas específicas del día en que la casa recibe la luz y el calor directo del sol. Hay que cerrar las puertas de las habitaciones para aislar el calor que pueda entrar por ellas y abrirlas por la noche cuando hace más fresco. También recomiendan evitar encender las luces, los hornos, televisores, aspiradoras y otras fuentes de calor durante las horas críticas del día en que más calor hace, sobre todo en las tardes. Recomiendan utilizar ventiladores para refrescar una habitación. Es un truco útil para los que... un truco útil para los que les desagrada el viento directo a la cara es posicionarlo a cierta distancia y poner un bol metálico lleno de hielo y sal gruesa adelante para refrescar el aire que circula. Y así está el ambiente un bol fresco. Con hielo y con sal. Sí, sal gruesa. Y así está el ambiente fresco y no entra aire directo a la persona que no le guste. Hay que mantenerse hidratado, lo que ahora hace un rato lo decía Rafael. Beber agua regularmente es súper recomendable y en verano y con esas temperaturas pues aún más. Las duchas de agua templada tirando a fresca o meter los pies en remojo ayudan bastante a mantenerse fresco, esa agua a veces. Sí. Si se tiene plantas en casa o en las ventanas, se recomienda regarlas para refrescar la atmósfera cargada de calor del exterior. Otro truco también es dejar un barreño de agua y rellenarlo a medida que se vaya evaporando en las ventanas. Sí. Si cocina, encienda la campana extractora de aire porque además de echar los malos olores por la campana, pues se va también el calor que se acumula de las placas de gas o las placas eléctricas al cocinar. Entonces hay que encender la campana extractora. Hay que abrir puertas, ventanas y persianas cuando el sol haya caído y pues que ya haya llegado la noche, entonces ahí ya se puede jugar con las corrientes de aire, de abrir ventanas opuestas dentro de la casa. Y si la casa tiene ventilación cruzada, que es la que les estaba comentando, pues es eso, abrirlas para que, y si hay queden a patios interiores que suelen tener mejor corriente de aire fresco, pues se va a recibir más aire. Y el último es utilizar sábanas de algodón o de seda para dormir. Si puede ser de colores claros, pues mucho mejor, y es un truco útil porque si uno no consigue dormir debido al calor que se siente en la cama, también se pueden poner a refrescar durante el día en una habitación, en un sótano donde no haya tanto calor o tanta luz solar, y luego se ponen en la cama justo antes de acostarse y están súper frescas. Qué bien. Buenísimos trucos, Andrea. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. 10:47. 10:48, como siempre, corriendo, porque el tiempo vuela, pero esta sintonía nos lleva a hablar de cultura, y con el maestro José Luis Jiménez. ¿Qué tal, José? Buenos días. Buenos días, a la paz de Dios. ¿Cómo vamos? Pues encantados de recibirte y de escucharte. Además, en pleno mundial vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de fútbol, aunque otro día mejor podemos hablar. Es un libro de Editorial Anaya que es para gente joven, se llama Ala Mundial del Fútbol, de Gabriel García Oro, con ilustraciones de Jacobo Fernández. Y además, digamos, es muy ilustrativo y además está estupendo, muy bien. Mira, el índice es que rode de balón, UEFA. Pues claro, por ejemplo, tú sí, y Fernando también. Pero hay muchas personas que saben qué equipos están, qué países en UEFA, en la Conmebol, en la CONCACAF, en la CAF, en la AFC y el AOFC.
Bueno, el que se lo sabe Fernando, que es una enciclopedia del fútbol, pero... Sí. No, te digo yo, por ejemplo, la OFC, y yo digo, esto debe ser alguna oficina de empleo. Pues no son las Islas Fiji y Nueva Zelanda. Ya. En la CAF, o sea, Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal, Túnez, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, esto, digamos, nos ilustra muy bien. Y, por ejemplo, me voy a un tema que nos coge cerca. Página 54, Uruguay. Vamos a ver. ¿Sabes por qué? ¿O sabéis? Que no conteste Fernando, que se la sabe toda. Sí. Pero, ¿sabías que Uruguay luce 4 estrellas? Sí. ¿Y puede ser porque tiene 4 mundiales? No. No tiene 4 claro, mundiales. Por los juegos, ¿no? Es poseedor de 2 Copas del Mundo y luce 4 estrellas como si fuera tetracampeón. La razón es porque los Juegos Olímpicos, que consiguió en París en el 24 y Nesta en el 28, se consideran campeonatos mundiales. Fíjate. Qué curioso, ¿verdad? No, pues digo, pues cosas curiosas que salen en este librito majo, muy majo. Los charrúas entre los grandes de Uruguay. Pionera del fútbol mundial, no en vano la primera Copa del Mundo se jugó en Uruguay y la ganó Uruguay. Luego éxito tras éxito, etcétera, etcétera. ¿Sabes que esta que es la más laureada por delante de todos los países, incluso de Brasil o de Alemania? Qué bárbaro. Pues estoy pensando, José, que como el libro es interesantísimo, pero lo que no tenemos es mucho tiempo, lo mejor es que recomendemos a nuestros oyentes la lectura del libro. Decías que era de Anaya, ¿no? Es de Anaya, de la colección infantil juvenil, que realmente merece la pena porque sale cosas de Japón, todo es estupendo. Oye, lo quería, como estamos muy mal de tiempo, y quería 2 cosas muy rápidas. En nuestro San Lorenzo del Escorial, en el Festival de Verano del Teatro, pues digamos estos días empiezan unos jóvenes cantantes, digamos de coro jóvenes, y por ejemplo, este 29 de junio está el coro Arao Cacheco de Donosti San Sebastián, y lo curioso es que son un grupo de 30 niñas entre 10 y 13 años, y van a hacer, digamos, piezas procedentes de Estonia, Suecia, Finlandia, Rusia, y la música tradicional vasca. Ayer estuvo también los jóvenes cantantes de la Horcam, y el encuentro de coros infantiles se va a clausurar mañana con la actuación del prestigioso coro Fuori Cantones del Véneto. Yo quería que, antes que se nos fuera, porque ahora estamos con eso del orgullo gay, ¿no? Sí. Bien, correcto. Bueno, correcto, vale, cada uno lo suyo. Digamos, los actos centrales son en plaza, para mí mal llamada ahora, ¿cómo se llama ese chico? Se llamaba, perdón, que para descanse, Pedro Cerolo. Bueno, yo de aquí quiero hacer una reivindicación del nombre que tenía la plaza, que era Vázquez de Mella. Pertenecía, para mí desgraciadamente, lo cambiaron a Juan Vázquez de Mella y Fanjul, que ha sido uno de los grandes defensores de los valores católicos, y además lo saco a colación, porque claro, aquí enseguida nos olvidamos de las cosas, pero en febrero se cumplió el 90 aniversario de su fallecimiento. Alguien de verdad que desde mi punto de vista sí que aportó mucho a la cultura española, etcétera, etcétera. Pero vamos, en definitiva, cada cual es muy dueño de hacer lo que le parezca más oportuno, pero sí desde aquí quería hacer esa reivindicación, y ya metidos en el tema de espectáculos, yo y siempre en la Plaza Vázquez de Mella, me acuerdo que estaba Long Play, que tú eres joven y Fernando también, pero ahí se han pasado en esa discoteca momentos grandiosos de la historia y sobre todo de las noches de Madrid. Muy geniales. Lo dejamos aquí, maestro. Un abrazo. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. 10:53, ¿hablamos de un libro? Sí. ¿O de libros? De libros. De libros en general. Bueno. Libros con Fernando Ballesteros. Cuéntanos. Bueno, pues de libros de fútbol. Mira, ya aprovechamos el tirón y como estamos en el Mundial, quería hacer alguna recomendación. Casi un cajón desastre, rapidísimo, abuela pluma. Cada vez hay más libros de fútbol, esto por anticipado. Hay muchísimas biografías y cada vez más interesantes. La de Guillem Balaguer para Contraeditorial de Pochettino, por ejemplo, que coincidió con su posible fichaje por el Madrid, es un libro muy interesante. En fin, hay escritores que se ocupan mucho del fútbol. Villoro, Vázquez Montalbán lo hizo. ¿Qué decir de Nijolvi, de Fiebre en las Gradas? Autor de Fiebre en las Gradas, un libro del que hemos hablado aquí en este programa y que en su día glosamos. Pero me voy a quedar con 5 recomendaciones en concreto de varios escritores que en una biblioteca de fútbol no pueden faltar. Uno es Fontana Rosa. Fontana Rosa, dibujante argentino, escritor argentino, cuyos cuentos
no solo de fútbol, pero muchas ocasiones de fútbol, reunió en 2 volúmenes antológicos la editorial Alfaguara. ¿Cuántos reunidos? 1 y 2 son 2 volúmenes en los que, entre otras cosas, mira que es difícil reírse a carcajadas leyendo, porque las cosas te pueden hacer mucha gracia, pero no te ríes a carcajadas. Y sin embargo, con Fontana Rosa, pues a veces eso ocurre. Tirando de argentinos, Osvaldo Soriano, con un volumen de cuentos pequeñito, publicado por Bucket en España, titulado Fútbol. Sí. Realmente maravilloso también, Osvaldo Soriano. Un poquito detrás de Fontana Rosa, pero igualmente imprescindible. Como es imprescindible, otro libro que recomiendo, de Dante Pancheri, Fútbol, dinámica de lo impensado, que lo que viene es a eliminar, y esto de 1967, la visión del fútbol como algo estructurado, comercial, un invento en el que todo está decidido, y a lo que viene finalmente a referirse es a que de repente aparece un genio en el terreno del juego y lo cambia absolutamente todo. Pues Capitán Swing rescató este libro hace apenas un par de años, Fútbol, dinámica de lo impensado, que es uno de los libros de fútbol más importantes escritos en los últimos años y en muchos anteriores. Y luego quiero ya por último, Rafa, 2 autores. Por un lado, Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. Recordemos, Eduardo Galeano cuando comenzaba el Mundial ponía cerrado por fútbol en su casa. Y por último, Simon Cooper. Simon Cooper es un historiador, un escritor maravilloso que lo que hizo fue coger una mochila y recorrerse el mundo buscando equipos de fútbol, aficiones y sus rivales. Fútbol contra el enemigo, de tal forma que es un libro que no solo es de fútbol, sino que es un libro de política, de sociología, y es realmente una auténtica maravilla. Simon Cooper, Fútbol contra el enemigo; Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra; Dante Pancheri, Fútbol, dinámica de lo impensado; Osvaldo Soriano, sus relatos de fútbol; y Fontana Rosa, lo mismo, su antología de relatos de Alfaguara, editada aquí en España. Pues si pueden, hagan caso a Fernando, ya verás qué bien lo van a pasar. Muchísimas gracias. A ti, Rafa. Ya saben, noticias a las 11 en punto. Después, una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y 2 teléfonos a los que pueden llamar para el consultorio: 91 535 16 14 o 533 90 21. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. Los líderes de la Unión Europea han alcanzado esta pasada madrugada un acuerdo para poder crear, eso sí, de forma voluntaria, en los Estados miembros, centros de acogida para separar a los refugiados. Se trata de discernir entre los que tienen derecho a permanecer en la Unión Europea porque son refugiados y los que son tan solo inmigrantes económicos que serían devueltos a sus países de origen. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que, aunque no es perfecto el acuerdo, es un buen pacto que recoge además las aportaciones de España a un problema que nuestro país conoce de primera mano. Creo que lo importante para España, y esa es la perspectiva que nosotros hemos logrado incorporar en las resoluciones del Consejo, es que se vuelquen recursos económicos para ayudar a la respuesta que da el Gobierno de España y las instituciones españolas al fenómeno de la migración en nuestro país. Italia sale muy satisfecha del encuentro, ya saben, es la promotora la que ha puesto al borde de la ruptura la política migratoria común, la que ha forzado que haya estos pactos, y sale contenta porque dice que ya no está sola. Desde Francia, su presidente Emmanuel Macron también se ha mostrado optimista con el acuerdo. El capítulo de esta noche era importante. Muchos predecían la imposibilidad de un acuerdo. Muchos predecían el triunfo de las soluciones nacionales. Esta noche hemos logrado una solución europea y un trabajo en cooperación. Cambiamos de asunto, miramos a España, donde se sigue hablando de la polémica por el acercamiento de los presos de ETA. Desde el Partido Nacionalista Vasco, su presidente, en Televisión Española, ha defendido que esto no es más que cumplir la ley, que no se está pidiendo nada nuevo. Antonio Ortúzar. Nadie está pidiendo un cambio de legislación, nadie está pidiendo tratos de favor, ni tan siquiera medidas de gracia, no, lo que se pide es que se les aplique el código como a cualquier recluso, ¿no? Siempre que cumplan las condiciones que allá se marcan, ¿no? Y en ese sentido, pues el Código Penal español, que habla de la cárcel como un elemento de reinserción en la sociedad, ¿no?, también establece que los presos deben cumplir su condena lo más cerca posible de su lugar de origen para que no haya desarraigo.
También hablamos de la manada porque la Audiencia de Navarra ha requerido al jefe superior de Policía de Andalucía Occidental y a la Oficina de Pasaporte y DNI de Tablada en Sevilla para que de inmediato le informen sobre el intento del guardia civil condenado en esa causa de la manada de renovar su pasaporte. En Antena 3, Jesús Pérez, su abogado, asegura que su defendido solo pretendía poner en orden sus papeles para presentarlos al juzgado como es su obligación y que esto no puede suponer, dice el abogado, su reingreso en prisión. Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que una situación de este tipo no puede llevar a alguien a prisión. Estoy absolutamente convencido. Ayer me dieron a mí la noticia de Jordi Turull. Yo no sé si conocéis la situación en la que se encontró, pero le pasó algo parecido y estuvo, en ese caso lo retuvo la policía, creo que fue en diciembre de 2017, fue a pedir la expedición del pasaporte por una cosa parecida que le había caducado. Y le retuvo la policía en aquel momento y lo dejaron en libertad sin ningún problema. En lo económico miramos hacia la tasa de ahorro de los hogares, que sube un 5%, una décima más que en el trimestre anterior, aunque eso es en la tasa desestacionalizada. Si no tenemos en cuenta los efectos de calendario, la bajada es superior al 4%. También hemos conocido que CaixaBank vende el 80% de su negocio inmobiliario a Lone Star. Ahora mismo las acciones de CaixaBank suben un 5,21%, se colocan sus títulos en 3,77 euros. Vemos así las cosas que Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, ha comentado en Capital la operación. Sí, porque va a desconsolidar la parte inmobiliaria. Esto le va a permitir aumentar sus ratios de capital, le va a suponer un ahorro de costes que pueden ser superiores a los 500 millones de euros en 3 años y mejorar su estructura de balance. Sí, porque va a desconsolidar la parte inmobiliaria. Esto le va a permitir aumentar sus ratios de capital, le va a suponer un ahorro de costes que pueden ser superiores a los 500 millones de euros en 3 años y mejorar su estructura de balance. La información de los mercados en tiempo real. Vemos subidas, siguen siendo superiores al punto porcentual en la mayor parte de plazas europeas, del 1,28% para el IBEX hasta 9.712 puntos. Avanza un 1,52 el DAX, se coloca en 12.362 y el CAC repunta un 1,34%, está en 5.346 puntos. Gana un 1,46% el Eurostock, se coloca en 3.414 puntos. La que menos sube, el FTSE, un 0,78, está en 7.675 puntos. Un euro se cambia por 1,1657 dólares y 129,08 yenes. El barril de Brent arriba un 0,55%, se coloca en 78,04 dólares. El de West Texas cede un 0,30, está en 73,29 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com. Now everybody do it